Igual 196 Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos e vio naturalmente a través de sus pequeños pensamientos. Pronto. La mayor parte de la comida en la mesa ya se había terminado. Todos habían comido hasta saciarse, dejando los cuchillos y tenedores uno tras otro y reclinándose contra sus sillas con satisfacción. Eindal tomó el té negro caliente con su mano y bebió un suave sorbo. Eso debería ser suficiente. Señorita Lunova. Interrogación de cierre. ¿Cuáles son tus órdenes, señor Dios? Al oír esto, Lunova se inclinó inmediatamente. ¿Podrías empacar las sobras y entregarlas en las 2 habitaciones del segundo piso? Déjamelo a mí. Lunova, moviendo suavemente, encontró rápidamente una bandeja y empacó los 2 abundantes desayunos. Justo cuando recogió la bandeja, de repente se detuvo, parpadeando con sus grandes ojos y preguntando. Por cierto, señor Dios, ¿en qué habitaciones debo entregarlos? Sé dónde está Lorestia, pero el otro es para esa señorita Amaua. Respecto a esa chica de cabello negro que podía destrozar una hormiga asesina con sus propias manos, Lunova, quien una vez fue conocida como Puño Negro, tenía una impresión muy profunda de ella. Eindaya afirmó. En cuanto a Estia, está en la segunda habitación de invitados en el lado izquierdo del segundo piso. En cuanto a Zansan, simplemente entrégalo directamente en el dormitorio principal al final del segundo piso. Entendido, señor Dios. Lunova aceptó de inmediato. Sin embargo. Tan pronto como Eindai dijo esas palabras. Fue como una reacción en cadena. Sonido metálico. Un sonido nítido. El tenedor de Onigawara Rin se resbaló de su mano y cayó directamente sobre el plato. Sin embargo. El aire pareció congelarse en ese instante. En este momento. Las miradas de todas las chicas se fijaron simultáneamente en Eindai. El final del segundo piso. ¿El dormitorio principal? Si recordaban bien, el dormitorio principal de esta mansión era el que habían asignado proactivamente al señor Dios desde el principio, ¿verdad? Amaua, ¿pasaste la noche en la habitación del señor Dios anoche? Y no solo se quedó a dormir, sino que ni siquiera se ha levantado. Necesita que le traigan el desayuno. La cantidad de información en esas palabras era simplemente demasiado masiva, provocando que los cerebros de Onigawara Rin y los demás se sobrecargaran un poco. Hay que saber que, aunque todos estaban emocionados anoche, todos regresaron obedientemente a sus habitaciones a descansar. Aunque Amaa Zanzan no estaba a la vista, ¿quién habría pensado que la mujer que solía parecer fría y distante sería tan valiente? Respecto al deseo de monopolizar a Dios. Se podría decir que Amaa Zanzan mostró tales intenciones hace mucho tiempo. Incluso había hecho declaraciones audaces como quiero monopolizar a Dios frente a ellos más de una vez en la mazmorra. Pero. A los ojos de Onigawara Rin y los demás en ese momento. El comportamiento de Amaa Zanzan era más bien una obsesión con los fuertes, o quizás una posesividad fanática hacia el dios que actuaba. Después de todo. Eso es un dios. Un señor Dios que habita en lo alto del reino celestial, eterno, inmortal e impecable. Aunque su propio señor Dios solía ser gentil, accesible e incluso jugaba con sus payasadas. Pero. Entre Dios y el hombre existe, en última instancia, una barrera invisible, semejante a un abismo. La diferencia en el nivel de existencia. Es la diferencia entre las nubes y el barro. Por eso, por mucho que lo anhelaban o lo admiraban, siempre había un sentimiento de asombro en lo profundo de sus corazones. Esa fue la comprensión de que eran simplemente mortales y no debían anhelar una relación que trascendiera esos límites. Después de todo, el señor Dios no parecía alguien que realmente tuviera deseos mundanos para ellos. ¿Y el resultado? ¿Quién lo hubiera imaginado? Ese tipo es Amaa Zanzan. No solo lo pensó. Realmente lo puso en práctica. Y lo más ridículo fue que realmente lo logró. Ya que podía pasar la noche en el dormitorio principal. Eso significaba que el señor Dios no la rechazó. Esa chica Amaa, ¿es realmente así de atrevida? La taza de té en la mano de Kakuo Kujo Marie también estaba un poco inestable, y su comportamiento usualmente elegante de jovencita casi se desmoronó.
Después de todo, soy la señorita un poco mayor y más sensata aquí. Kakuo Kujo Marie también lo había estado anhelando en su corazón. Con la esperanza de poder tener un romance entre especies con su propio señor Dios, del tipo que solo apareció en las novelas. Pero, restringido por la reserva de una joven muchacha y la actitud paternal que su señor Dios siempre había mostrado. Kakuo Kujo Marie solo pudo ocultar este pequeño pensamiento en lo profundo de su corazón, sin atreverse a cruzar la línea. Después de todo, pensó. Porque el señor Dios no toma la iniciativa. Y todos viven bajo el mismo techo. En este sentido, todos deberíamos estar en la misma línea de partida. Incluso si Amaa Zanzan era un poco más fuerte y tenía una personalidad más dominante. Ganarse a un dios es una tarea muy difícil, por lo que todos deben ser novatos al comenzar. Nadie debería estar más adelantado que el resto. ¿Y el resultado? Amaa Zanzan. No siguió las reglas. Se adelantó a todos. Maldita mar. Onigawara Rin mordió su tenedor, con los ojos llenos de frustración. Esa chica Amaa. Ella debe haber aprovechado de la buena naturaleza del Señor Dios y del hecho de que Él no rechazará nuestras peticiones. ¿O simplemente insistió descaradamente en colarse? Después de todo, el Señor Dios tiene un estado mental que lo trasciende todo, por lo que tal vez no le importan cuentos cosas. Así que esa chica tentó a la suerte. Se apegó proactivamente al Señor Dios. ¡Qué astuto! Lo peor. Así es. De ninguna manera. No puedo permitir que esto continúe. Si sigo esperando pasivamente así, con la personalidad insaciable de esa chica, tarde o temprano, devorará al Señor Dios por completo. Yo también necesito darme prisa y tomar la iniciativa. Al menos. La próxima vez, si tengo otra oportunidad de estar a solas con el Señor Dios, no puedo ser tímido y retirarme como antes. De este modo. Por un momento. Aunque las chicas en la mesa todavía estaban desayunando en silencio. Las calculadoras mentales de todos hacían clic ruidosamente. Durante el contacto visual, saltaron chispas por todas partes. Incluso en el aire parecía flotar una tenue atmósfera de Shuraba. Solo Inaba Tsuki y yo, la única que sabía la verdad, estaba actualmente enterrando su rostro casi debajo de la mesa. Lunova no se percató de esa atmósfera sutil, y viendo que Eindai no tenía otras órdenes. Ella llevó la bandeja y corrió al segundo piso para entregar las comidas. La restante Chloe, con su cola de gato balanceándose alegremente, también tenía una mirada extremadamente aguda y comenzó a limpiar los platos vacíos de la mesa. Entonces me llevaré estos primero, miau. Por favor, disfruten todos. Mientras Chloe comenzaba a limpiar los platos vacíos de la mesa. Está bien. Mirando lo distraídos que están todos. Al ver a la multitud distraída, Eindai pensó por un momento y decidió hablar. Ya casi terminamos de desayunar. Entonces, ¿todos tienen algún plan para hoy? Al escuchar las palabras de Eindai, las chicas, que al principio estaban distraídas, de repente volvieron a la realidad y se miraron entre sí. Como Amaa Zanzan ya había tomado la iniciativa en ese sentido, entonces, en términos de fuerza, definitivamente no podía dejar que la brecha se ampliara más. Señor Dios. Planeo ir a la mazmorra. Pensando en esto, Onigawara Rin se enderezó la espalda y habló con voz nítida. Dado que el mayor Tsubaki ya nos dio mantenimiento y nos devolvió las armas anoche, y todos hemos subido al nivel 2, entonces... Los ojos de Onigawara Rin parpadearon por un momento, sin atreverse a decir directamente mientras esa chica Amaa no esté cerca, pero en cambio cambió su tono. Quiero aprovechar mi buena condición hoy e ir al calabozo a entrenar un poco. Yo también. Kakuo Kujo Marie también asintió. Aunque acabamos de subir de nivel, ahora que tenemos la fuerza del nivel 2, deberíamos adaptarnos a ella en el combate real. También quiero ver hasta dónde puedo llegar con mi propio poder. Por un momento, las chicas parecían haber abierto un torrente de conversaciones. Mirando a este grupo de jóvenes llenas de energía, Eindai también admitió. Aunque sus pequeños pensamientos estaban escritos en sus caras. Llamándolo entrenamiento, en realidad, simplemente no querían perder contra Amaa Zanzan. Pero ese tipo de competencia sana no era mala.
Y, aunque las dos primeras veces que entraron al calabozo, tenían al capitán de la familia Hefesto el Cobrand Tsubaki LV5 allí para respaldarlos, en esas dos ocasiones, la señorita Tsubaki básicamente se limitó a observar desde el margen y no intervino a menos que hubiera una situación especial. Su poder de combate había sido demostrado hacía mucho tiempo en batallas reales. Vete si quieres. Heimdall ascendió y no los detuvo. Como Dios, naturalmente tuvo que apoyar este tipo de ambición. Sin embargo, esta vez, sin la compañía de la señorita Tsubaki, será su primera exploración verdaderamente independiente. Aunque todos han subido de nivel y su fuerza ha aumentado extraordinariamente, la mazmorra está, después de todo, llena de variables, especialmente sin una guía. Así que recuerda, no importa cuándo, mantenerse con vida es lo más importante. Si te encuentras con un peligro que no puedes controlar, no lo dudes. Retírate inmediatamente. Ya sea la llamada cara o algún botón, nada es más importante que sus vidas. Solo tienes una vida. Si te espero aquí arriba y no te veo regresar por mucho tiempo, no importa cuán profundo, iré a buscarte. Sí. Señor Dios. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, las niñas sintieron un calor en sus corazones. El espíritu de lucha en sus ojos se hizo aún más fuerte. Como era de esperar, el Señor Dios es gentil. Él no muestra favoritismo hacia nadie. Señor Dios miau. Sloe también escuchó la conversación. Puso los ojos en blanco al pensar en una idea ingeniosa, y no pudo evitar sonreír halagadoramente, intentando ganarse la simpatía de Heimdall. En realidad, con respecto a este tipo de cosas, si estás preocupado, puedes dejarlo en nuestras manos miau. Sloe se dio una palmadita en el pecho, luciendo como si fuera muy confiable. Aunque Lunova y yo estamos trabajando actualmente como camareras en la taberna para pagar nuestra deuda, nuestra fuerza también es muy poderosa miau. Si van a los pisos intermedios o algo así, mientras el Señor Dios lo diga, Lunova y yo podemos ayudar completamente con su cuidado miau. En cualquier caso, es mucho mejor que tú, Señor Dios, vayas personalmente a un lugar tan inmundo miau. Después de todo, aunque Heimdall parece muy rico y tiene una amplia red de contactos, un dios sigue siendo un dios. En el mundo inferior, son seres cuyo poder divino está sellado. En términos de poder de combate, definitivamente son sujetos que necesitan protección. ¿Pedirle a un dios sellado que baje al calabozo a pescar gente? Eso es una broma. Incluso si Heimdall es fuerte, ¿puede ser más fuerte que ellos en el nivel 4? Esto es como enviar una oveja a la boca de un tigre. Justo cuando Chloe estaba diciendo esto, tratando de demostrar su valor, ganarse el favor de Heimdall, esforzarse por lograr una indulgencia temprana y tal vez incluso aflojar un poco, toc, toc, toc. En ese momento, de repente se escuchó un golpe en la puerta desde la dirección de la puerta principal de la mansión. Miau. Chloe giró la cabeza y movió la cola confundida. En este momento, no ha pasado mucho tiempo desde que terminó el desayuno. ¿Quién vendría de visitarnos? ¿Podría ser alguien de la familia ganesa nuevamente? ¿O es ese rígido capitán Shakti que regresa? Al pensar en esa mujer que siempre tuvo una cara seria, Sloe no pudo evitar temblar. Iré a abrir la puerta miau. Sin embargo, para demostrar su proactividad, Sloe lo pensó, apretó los dientes y mientras se animaba en su corazón, se ofreció como voluntaria y trotó hacia la puerta de la mansión en el pasillo. Ella respiró profundamente. Su corazón seguía cantando no me veas, temiendo que el que estaba afuera fuera el rostro helado de Shakti. Y luego, ella abrió con cuidado la pesada puerta de hierro tallada con patrones exquisitos. Chillido. Mientras la puerta se abría lentamente, la luz del sol de la mañana entró a raudales. Sin embargo, cuando Chloe entrecerró los ojos y miró a través del hueco de la puerta de hierro negro, viendo un carruaje estacionado afuera, Chloe estaba atónita. Ella vio un carruaje decorado con gran lujo. El cuerpo estaba hecho de ébano de alta calidad, con patrones complejos tallados en la superficie y adornos dorados que brillaban a la luz de la mañana. 4 sementales de pelaje blanco puro, evidentemente criados con esmero, tiraban del carruaje. Pero eso no fue lo que más sorprendió a Chloe. Lo que más la pregunta fue, que en la puerta de dicho carruaje estaba claramente impreso un emblema. Ella estaba demasiado familiarizada con ese emblema.
No solo ella, no había un aventurero en todo horario que no lo reconociera. Era el símbolo del gremio. Y, no terminó allí. Cuando la puerta del carruaje se abre lentamente, y la figura estaba a punto de descender, los ojos de gato de Sloe se abrieron de par en par al instante y su boca quedó abierta en forma de O, lo suficientemente ancha como para que cupiera un huevo. Todo su cuerpo parecía petrificado, permaneciendo congelado en la puerta, olvidándose incluso de mover la cola. Porque ella vio, luchando por bajar del carruaje, alguien con rasgos élficos, pero cuyo físico desafiaba por completa la estética élfica. Un rostro que los aventureros de horario reconocerían incluso si se convirtiera en cenizas. Roiman Madius. El jefe del gremio. Ese cerdo altivo y poderoso del gremio, que tenía en sus manos el sustento económico de horario y trataba incluso una simple mirada a un aventurero como una bendición, en realidad caminaba por allí. Un momento después, dentro del salón. Esto es increíble, Miao. Parece que la influencia de este dios es un poco ridículamente grande. Santo cielo, Sloe se quedó junto a la puerta, cerrando la pesada puerta tallada, sintiéndose un poco aturdida. Sintió que su cerebro no funcionaba bien, incluso sospechaba que se habían mezclado algunos hongos alucinógenos en su desayuno de hoy. Ayer. Shakti, la severa e incluso algo rígido capitana de la familia Ganesa, era respetuosa con esta deidad, e incluso el propio gran dios Ganesa había venido a disculparse en persona. Si bien esa operación fue impactante, aún estaba dentro del alcance de la comprensión de Sloe. Después de todo, aunque la familia Ganesa es conocida como la policía militar de la ciudad laberinto y mantiene el orden con gran prestigio, al final del día, es solo una de las muchas facciones divinas. Para decirlo sin rodeos, eran simplemente un grupo oficialmente certificado de matones de alto nivel. No era extraño que inclinaran la cabeza y admitieran un error cuando provocaban a un personaje duro. Pero el gremio es diferente. Es el órgano administrativo que gestiona todo horario. El núcleo de esta ciudad laberinto. Un coloso que sostiene el sustento de todos los aventureros. Hasta cierto punto, el gremio incluso representa la voluntad del gran dios Urano, que ha protegido las profundidades subterráneas desde los inicios de la era de los dioses. Por lo general, el personal del gremio, incluso aquellos en los mostradores de servicio, están increíblemente orgullosos por esto. Sin olvidar a Loiman, el presidente que gestiona todas las operaciones del gremio. Es un personaje legendario y duro que ni siquiera muestra una cara amigable a los dioses principales de las familias superiores e incluso se atreve a ajustar cuentas cara a cara. ¿Y ahora? ¿Este poderoso cerdo del gremio está haciendo recados personalmente? Sí. Mirando a Loiman, que estaba parado en el centro del pasillo, su gordo cuerpo temblaba levemente, su rostro cubierto por una sonrisa aduladora que parecía peor que llorar. A Sloe le pareció increíble. Incluso Ryu, que normalmente reaccionaba lentamente, miraba con ojos complejos a la tranquila deidad de cabello negro sentada en el asiento principal. Esta deidad. ¿Cuáles son exactamente sus antecedentes? En el centro del salón. Eindal se sentó en el asiento principal, sosteniendo el té caliente que Ryu acababa de rellenar. Al ver a Loiman empapado en sudor, también levantó ligeramente una ceja. El presidente Loiman, haciendo un viaje personal tan temprano en la mañana. Realmente eres diligente. Suspiro, suspiro. Loiman jadeaba con dificultad, sacó rápidamente un pañuelo y secó descuidadamente las densas gotas de sudor de la frente. Caminó directo hacia Indal, se detuvo y esbozó una sonrisa amarga. Señor Aimo, debe estar bromeando. ¿Cómo podría atreverme a retrasar la máxima prioridad del gremio? Loiman dijo mientras hacía una reverencia y raspaba, ofreciendo una sonrisa aduladora. Estas palabras. Si un extraño los oyera, seguramente pensaría que el sol había salido por el oeste. Pero solo Loiman sabía en su corazón que cada palabra que pronunciaba era la verdad sincera desde el fondo de su corazón. Después de todo. Después de presenciar con sus propios ojos la conversación entre el gran dios Urano y esta deidad en el altar subterráneo, su visión del mundo ya se había derrumbado y había sido reconstruida. Debes saberlo. Urano es el creador de Horario. La piedra angular de esta magnífica ciudad. La encarnación del orden. Incluso durante el apogeo de las otras arrogantes familias Zeus y Hera, nunca se había visto al señor Urano tratando a nadie con tanta precaución.
En cuanto a exactamente por qué el gran dios Urano era tan cauteloso, como subordinado, Loiman no se atrevía a preguntar mucho, y mucho menos a pensar demasiado. Pero después de haber pasado tantos años en la burocracia despiadada y ávida de poder de horario, el sentido del olfato que había desarrollado, que era más agudo que el de un perro, le dijo. Este fue un patrocinador increíblemente poderoso en el que confiar. Mientras pudiera aferrarse a la pierna de esta persona. Aunque pudiera llegar a ser un rostro familiar y dejar una buena impresión. Entonces su posición como presidente del gremio seguramente sería más estable. Pensando en esto, Loiman lo aduló hasta el extremo y su sonrisa se volvió más sincera y humilde. Mientras hablaba, colocó cuidadosamente un maletín de metal negro sobre la mesa redonda de obsidiana frente a Imdal. Esto es lo que querías, señor Aimo. De acuerdo con sus instrucciones, esta es la autorización de inteligencia de más alto nivel especialmente aprobada por el señor Urano. Adentro se encuentra toda la información que actualmente posee el gremio sobre... En este punto, la voz de Loiman se detuvo abruptamente. Una luz intensa brilló en sus pequeños ojos, que estaban comprimidos en ranuras por la grasa. Miró con cautela a Sloe, Lunova y Ryu, que estaban de pie en la distancia. Así como las chicas que estaban inclinadas sobre la barandilla del segundo piso o escondidas en la esquina de las escaleras, mirando con curiosidad. Claramente. Este nivel de inteligencia involucraba secretos profundos e indecibles de la mazmorra. No era adecuado que mucha gente lo supiera. Especialmente porque había varios extraños obvios presentes. Esos empleados chismosos de la anfitriona de la fertilidad. Si esta noticia se filtra, aunque Loiman era ávido de dinero y poder, no era estúpido. Todavía tenía algo de ética profesional. Eindal naturalmente entendió el significado detrás de la vacilación de Loiman. Pero no pidió a los demás que se fueran. Al fin y al cabo, para él esa información solo sirve para verificar algunas conjeturas. En cuanto a los demás, de todos modos podrían tener que saberlo tarde o temprano. Por ahora. Eindal se acercó levemente y no dijo mucho, simplemente extendiendo la mano y la colocó suavemente sobre el maletín de metal. MMM. Al ver que Eindal no decía nada, Loiman tampoco se atrevió a hablar. Él simplemente pensó que esta deidad no era tan difícil de servir como había imaginado. Y entonces, Loiman suspiró aliviado en secreto, y sus nervios, inicialmente tensos, se relajaron un poco. Rápidamente sacó varias exquisitas cajas de madera tallada de sus mangas anchas. Una leve fragancia a hierbas se extendería incluso a través de las cajas de madera. Bien, señor Aimo, también está esto. Loiman colocó cuidadosamente las cajas de madera sobre la mesa, con su rostro reflejando un poco de adulación y ostentación. Se trata de un lote de medicamentos de suministro especial que extraje específicamente de la reserva estratégica del gremio. Son todos los últimos desarrollos de la familia Diamceps que aún ni siquiera están en el mercado. Esta es la poción de recuperación de primer nivel preparada personalmente por la santa del campo de batalla, la señorita Amid. Mientras aún quede aliento, bebelo te salvará la vida. ¿Y esto? Loiman los presentó mientras observaba la expresión de Eindal, temiendo que no hubiera sido lo suficientemente minucioso. Había usado su autoridad privada durante la noche e incluso ofendió a varios viejos conocidos del sector logístico para conseguirlos. Todo era para mostrar su rostro y expresar su lealtad a esta persona. Después de todo, brindar ayuda en un momento de necesidad es difícil, mientras que agregar flores a un brocado es fácil. Si bien la familia de esta deidad recién estaba comenzando y no había crecido hasta el punto de no necesitar ayuda externa en absoluto, incluso enviar algunos suministros contaría como un favor sólido. Si algo realmente le sucediera al gremio en el futuro, esta deidad podría echar una mano para conseguir este favor. La calculadora mental de Loiman estaba funcionando. Al observar el aspecto adulador y hasta humilde hasta los huesos de Loiman, Eindal también fue muy claro en sus pequeños aviones. Codicioso, pero sabiendo adaptarse. Cobarde, pero astuto. La vida a menudo es así. ¿Es patético? No exactamente. Frente a rangos superiores, las elecciones esenciales que realizan cualquier criatura son básicamente las mismas. Sin embargo, Eindal no tenía intención de limitarse a seguir sus deseos. Especialmente este comportamiento de intentar acercarse con pequeños favores. Presidente Loiman.
Y entonces, la voz de Eindal bajó de repente. Tenía una presión inexplicable que dificultaba la respiración. Loiman, que había estado hablando sin parar, cerró la boca al instante, como un pato al que estarían estrangulando por el cuello. ¿Estas cosas? ¿Me los trajiste en privado para dármelos? ¿No tienes miedo de que Urano te culpe? Oh. Si no me equivoco, estos deberían ser suministros estratégicos que el gremio solo usaría en situaciones de emergencia, como brotes de monstruos a gran escala o durante un estado de guerra, ¿verdad? ¿Me los trajiste en privado para dármelos? ¿No tienes miedo de que Urano te culpe? O tal vez. Eindal se inclinó ligeramente hacia adelante. Aquellos ojos profundos, como dos espadas afiladas, perforaron directamente los pequeños ojos algo nerviosos de Loiman. Las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa débil y enigmática. Transmitía una sensación de alegría y de escrutinio. ¿Crees que soy el tipo de dios que se confabularía contigo por esas nimiedades? Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Tan pronto como esas palabras fueron pronunciadas, Loiman sintió un escalofrío que le subía desde las plantas de los pies hasta la parte superior de la cabeza. Su mano, que secaba el sudor sin parar, de repente se congeló. Se sintió como si hubiera caído en un sótano de hielo. El guión no debía ir así. ¿Qué dios rechazaría semejante bondad? Y hablar con tanta dureza. Su adulación había fracasado completamente. No me atrevería. Absolutamente no. Las piernas de Loiman se debilitaron por el miedo y casi se arrodilló ante Eindal en el acto. Su rostro, originalmente rubicundo y gordo, perdió instantáneamente todo el color y se volvió mortalmente pálido. Señor Aimo, por favor vea la verdad. Esto. Loiman tartamudeó, sintiendo la lengua atada mientras luchaba por hablar con claridad. Todo esto se hizo con la aprobación tácita del señor Urano. Fue aprobado por el propio señor Urano. En su desesperación, Loiman mencionó directamente a su propio dios patrón como escudo. Sin importar las consecuencias, primero tuvo que echar la culpa. Después de todo, el señor Urano no vendría personalmente a confrontarlo por un asunto tan pequeño. El señor Urano lo dijo. Loiman tragó saliva con dificultad, obligándose a calmarse mientras empezaba a inventar cosas, o más bien, a dedicarse a embellecerlas creativamente. Dijo que su familia acaba de establecerse y necesita apoyo. También pensé que en lugar de dejar que estos suministros se pudran en el almacén, sería mejor prepararlos para los miembros de tu familia, por si acaso. Cumple totalmente con la normativa. Aprobado especialmente. No hay ningún problema. Aunque yo, Loiman, tuviera 100 veces más coraje, no me atrevería a engañaros con cuentos cosas. Mientras Loiman hablaba, secaba frenéticamente el sudor frío de la frente con el dorso de la mano. En su corazón, se maldijo a sí mismo rotundamente. Ver a Loiman tan asustado, como si estuviera dispuesto a arrancarse el corazón para demostrar su inocencia. El brillo en los ojos de Eindal desapareció inmediatamente. Y fue sustituida por una suave sonrisa. Está bien entonces. No estés nervioso. Solo estaba preguntando casualmente. Ya que es un gesto de buena voluntad de Urano. Entonces lo aceptaré en nombre de los niños. Gracias por su arduo trabajo para realizar este viaje, maestro del gremio. Deja los artículos y podrás regresar. Los asuntos del gremio están ocupados, así que no lo entretendré más, maestro del gremio. Con eso, Eindal hizo un ligero gesto con la mano. Al escuchar esas palabras, Loiman sintió una inmensa sensación de alivio. Al instante respiró aliviado y sus nervios, previamente tensos, finalmente se relajaron. Sí. Señor Aimo, por favor atienda sus asuntos. No te molestaré más. Loiman afirmó repetidamente, como un pájaro carpintero. No se atrevió a quedarse ni medio segundo más. Tenía miedo de que ese dios impredecible pudiera cambiar repentinamente de opinión o pensar en algo más con lo que atormentarlo. Dejó los objetos e hizo otra profunda reverencia, inclinándose tan bajo que su cintura casi tocó el suelo. Entonces, se apresuró a alejarse con sus cortas piernas con una agilidad y velocidad completamente impropias de su tamaño, girando y dirigiéndose hacia la puerta principal de una manera un tanto patética. No fue hasta que salió de la puerta principal de la mansión, y sentí la fresca brisa de la mañana en su rostro,
¿Que Loiman se dio cuenta? Su espalda hacía tiempo que estaba empapada de sudor frío. Su costosa bata de seda ahora se aferraba húmedamente a su cuerpo, lo que lo hacía sentir extremadamente incómodo. Uf. Loiman exhaló rápidamente, se sacó un pañuelo del pecho y secó el sudor restante de la frente. Volvió a mirar la mansión, que parecía excepcionalmente majestuosa a la luz de la mañana, como envuelta en un aura misteriosa. El asombro en su corazón, que había sido solo del 30%, ahora había llegado al 100%. Incluso se sintió un poco débil. Después de todo, sus pequeños aviones no podían ocultarse. La otra parte los había visto y había emitido una advertencia. Capítulo 89. El humilde maestro del gremio, el conejo que avanza y la princesa guerrera durmiente. Hasta que el lujoso carruaje blasonado con el emblema del gremio se desvaneció en la distancia con el estruendo de sus ruedas. Solo entonces el aire en el primer piso parecía fluir nuevamente. Señor Dios. Quien rompió el silencio fue Anazake Warabi, el más directo de todos. Llevaba un momento mirando por la ventana, viendo cómo el carruaje desaparecía al final de la calle. Solo entonces se giró, con el rostro lleno de confusión. ¿Ese tipo de ahora? ¿Es él realmente el maestro del gremio de este gremio? Anazake Warabi hizo un gesto hacia el físico exagerado de Loiman mientras refunfuñaba con el ceño fruncido. Aunque su título suena intimidantemente grandioso, como si fuera el jefe a cargo de esta ciudad. Pero, ¿por qué parece tener menos coraje que un ratón? Al verlo inclinarse y raspar ante el señor Dios hace un momento, era exactamente como un ratón que ve un gato, sin siquiera atreverse a respirar fuerte. Y lo más ridículo es, en ese momento, como si hubiera descubierto un mundo nuevo, Anazake Warabi hundió la oreja y miró a Ryu. Ese tipo puede parecer, bueno, un poco difícil de explicar con palabras. Pero sus orejas también son puntiagudas, ¿eh? ¿Podría ser? ¿Un tipo con esa apariencia es en realidad un elfo? Tan pronto como dijo esto. A su lado, Onigawara Rin no pudo evitar asentir, con el rostro lleno de incredulidad. Sí. Yo también me di cuenta de eso. Los libros dicen claramente que los elfos como la señorita elfa deben ser bellos y nobles, ¿verdad? ¿Cómo es que ese maestro del gremio? Onigawara Rin pensó por un momento, aparentemente tratando de encontrar una palabra menos grosera, pero finalmente se rindió y habló sin rodeos. ¿Tiene tan aspecto grasoso? No parece un elfo en absoluto. Nuestra señorita elfa es mucho más agradable a la vista. Exactamente. Kakuo Kujo Marie intervino desde un lado, su mirada moviéndose entre el perfil elegante y refinado de Ryu y la imagen de la espalda grasienta de ese hombre gordo, llegando finalmente a una conclusión. Como era de esperar, alguien como la señorita elfa es una verdadera elfa. ¿Podría ser que el maestro del gremio sea una mutación genética? Ante estas quejas despiadadas y un tanto loquistas de las 5 espadas. En cuanto a Ryu, quien fue objeto de comparación, en este momento, sus pensamientos estaban completamente ocupados y no podía procesar nada de eso. Después de todo, estos niños que solo llevaban unos días en horario no lo entendían. Pero habiendo pasado tantos años en horario, ¿cómo podría no hacerlo? El maestro del gremio. Loiman, llamado burlonamente por todos el cerdo del gremio. Aunque era codicioso y tenía una reputación terrible, hasta el punto de que prácticamente estaba siendo repudiado por la raza élfica, él era realmente una figura poderosa en horario. En muchos casos, se atrevió a negociar directamente con los dioses. En circunstancias normales, y mucho menos entregar personalmente los artículos a domicilio con tanta entrega. Incluso los dioses patronos de las principales familias tendrían que visitarlo en persona si quisieran una reunión. Como resultado, ahora mismo, la anterior manifestación de absoluto temor de Loiman casi rompiendo a sudar frío y casi arrodillándose después de pronunciar apenas unas palabras todavía estaba fresca en sus mentes. ¿Por qué exactamente? El que estaba detrás de Loiman era el mismísimo gran dios Urano. ¿Por qué estaba tan aterrorizado por esta deidad de cabello negro, que parecía gentil, inofensiva e incluso bromeaba con su familia? Parece. Este trasfondo de Dios es mucho más grande de lo que imaginaba. No fue solo Ryu. Incluso Chulo y Lunova, las dos generalmente mejor informadas, estaban encogiendo el cuello e intercambiando miradas horrorizadas.
Aunque les encantaba chismear, sabían a quién podía provocar y a quién no. Originalmente pensaron que era solo una nueva facción de dioses con cierta fuerza. Pero ahora parecía realmente no tener fondo. Por lo menos, era un gran dios de los cielos. Está bien. Deja de hablar allí. Eindal aplaudió, interrumpiendo los pensamientos de todos. Extendió la mano y abrió las exquisitas cajas de madera que Loiman había dejado atrás. Una fragancia herbácea, rica y fresca, llenó instantáneamente el aire. Dentro había varias filas de botellas de pociones de cristal que contenían un líquido dorado pálido, ordenadas cuidadosamente. Incluso un profano podría ver la naturaleza extraordinaria de estas pociones simplemente mirando el color del líquido. Dado que estos son elementos que Urano envió tácitamente, no hay necesidad de ser educado. Después de decir eso, Eindaya abrió la caja de madera. Dentro había más de una docena de botellas de pociones, perfectamente ordenadas. El líquido era de un oro pálido puro y translúcido, que brillaba con un brillo encantador bajo la luz. Uno podía sentir la poderosa vitalidad que contenía con solo mirarlo. Familia Diamcept suministro especial, poción de recuperación multiusos altamente concentrada. No solo podía curar instantáneamente la mayoría de las heridas externas, sino que también podía restaurar rápidamente la fuerza física y mental en poco tiempo. En esta mazmorra, esto era prácticamente una segunda vida. Este era un artículo de alta calidad que el dinero no podía comprar en el mercado abierto. Tómatelos. Ya que hoy vas a la mazmorra para una prueba y la señorita Tsubaki no lidera el equipo, estas cosas pueden salvarte la vida en un momento crítico. Todos lleven una botella, por si acaso. Aunque espero que no tengas la oportunidad de usarlos. Pero, después de todo, la mazmorra nunca ha sido un lugar que escuche razones. Nunca se sabe qué ocurrirá primero, un accidente o el mañana. Esta cosa puede salvarte la vida en un momento crítico. Llevarlo contigo es una forma de seguridad. No dudes en usarlo. Comparadas con estas posesiones externas, sus vidas, incluso una sola hebra de cabello, son mucho más valiosas para mí que esto. Sí. Gracias, señor Dios. Anazake Warabi fue la primera en tomar una poción. Como una niña que recibe un juguete nuevo, la levantó contra la luz del sol que entraba a raudales por el patio central, observando el líquido dorado chapotear con el rostro lleno de emoción. ¿Esto es para nosotros? Parece de muy alta calidad. Naturalmente. Pociones de recuperación suministradas especialmente al gremio por la familia Diamcecht. La calidad seguramente será mucho mejor que la que se vende en el mercado. Eindal sonriendo y distribuyó las pociones restantes a los otros miembros de las 5 espadas. Anazake Warabi, Onigawara Rin, Inaba Tsukiyo, Nemume Satori y Kakuo Kujo Marie. Una botella para cada persona. Finalmente. Quedaron algunas botellas en la caja de madera. Eindal echó un vistazo, pensó por un momento y apartó a 2 de ellos por separado. Esta botella, déjasela a Zansan. Cuando se despierte, esto le será de utilidad para su recuperación actual. En cuanto a esta última botella, la conservaré conmigo por ahora. Está bien. Habiendo terminado de distribuir los suministros, Eindal se levantó lentamente y su mirada recorrió a ese grupo de jóvenes vibrantes. No dijo nada más sentimental. Él simplemente escuchó y les hizo un suave gesto con la cabeza. Adelante. Las mismas palabras que antes. Mantenerse seguro. Estaré esperando tu regreso triunfal para cenar. Sí. Señor Dios. Las chicas respondieron inmediatamente al unísono, con voces nítidas, agradables y llenas de vitalidad. Entonces. Todos se frotaron las manos con anticipación y se giraron para caminar hacia la puerta. Sin embargo. Justo cuando las chicas salían por la puerta principal, Inaba Tsukiyo, que había estado siguiendo en silencio la parte trasera del grupo, de repente comenzó a vacilar en sus pasos. Ella miró las espaldas confiadas de sus compañeros que estaban delante. Luego volvió a mirar a Eindal, que estaba de pie en el pasillo despidiéndolos. Un destello de conflicto apareció en esos ojos color rubí. Después de todo, esta mañana, desde el momento en que se despertó hasta ahora, por ese vergonzoso accidente de anoche, ella había estado actuando como una tortuga encogida.
Evitando el contacto visual, sin atreverse a hablar, incluso terminó su desayuno con la cabeza gacha. Aunque el Señor Dios no la había culpado e incluso la había consolado con dulzura, por eso, Inaba Tsukiyo todavía tenía un nudo en el corazón. Ella estaba insatisfecha consigo misma. Esto, ¿no servirá? Yo, no puedo seguir siendo tan cobarde. Mirando a Heimdall, el impulso en el corazón de Tsukiyo finalmente triunfó sobre su timidez. Y entonces, uff. Inaba Tsukiyo respiró profundamente, como para exprimir toda la cobardía de su pecho. Entonces, justo cuando las chicas estaban a punto de cruzar el umbral, e incluso mientras Ryu y los demás todavía observaban desde un lado, la pequeña figura que era Inaba Tsukiyo, que siempre siguió en silencio al final de la fila, de repente se detuvo, se dio la vuelta y sus pequeños pies vestidos con medias blancas hicieron pater 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 mientras corría de regreso para pararse frente a Heimdall. Señor Dios. Porque Tsukiyo había corrido un poco rápido y estaba nervioso. Su voz tembló levemente y su exquisito rostro de muñeca se puso rojo brillante, incluso las puntas de sus orejas ardían. Pero ella no se rindió. Se esforzó por mantener sus húmedos ojos rojos, que aún contenían una tímida niebla, bien abiertos, mirando directamente a Heimdall sin pestañear. Y. Las palabras llegaron a los labios de Tsukiyo, pero luego se quedaron atascadas. ¿Qué quería decir? ¿Quería disculparse por su pérdida de compostura esta mañana? ¿Quería expresar su determinación de trabajar duro? ¿O quería decir algo más? Innumerables palabras subieron a su garganta y luego todas se atacaron unas a otras. Al ver la adorable apariencia de Tsukiyo, habiendo reunido el coraje para correr, solo para detenerse en el último momento debido a la timidez, tan ansiosa que casi estaba llorando, ¿cómo era posible que Heimdall no entendiera sus pensamientos? Y entonces, Heimdall no habló. Él simplemente se sonorizó levemente. Él extiende la mano. Naturalmente, extendiendo la mano y su palma amplia y cálida aterrizó suavemente sobre el suave cabello plateado de Inaba Tsukiyo. Le dio un suave volteo. Perder. La voz de Heimdall llegó desde arriba. Tsukiyo siempre ha trabajado muy duro. Y además, lo que pasó esta mañana no fue culpa de Tsukiyo. Ser capaz de sentir esas cosas inmediatamente mientras se mantiene esa pureza. Eso es lo más adorable de Tsukiyo. Su palma acarició suavemente su cabello y la voz de Heimdall era muy suave. En mi corazón, Tsukiyo siempre ha sido una buena chica. Entonces, Tsukiyo simplemente necesita crecer a su propio ritmo. No importa qué tipo de mal es Tsukiyo. Eres el miembro más preciado de mi familia. Sintiendo el calor desde lo alto de su cabeza, se filtró a través de su cabello y calentó lo más profundo de su corazón. El cuerpo originalmente tenso de Inaba Tsukiyo se suavizó gradualmente. Una niebla se formó en sus ojos rojos, y se frotó suavemente contra la palma de Heimdall, como un pequeño conejo siendo consolado por su dueño. Entonces, señor Dios, Tsukiyo se va. Dicho esto. Sonrojada y con una sonrisa de satisfacción, Inaba Tsukiyo se dio la vuelta y corrió rápidamente hacia la puerta. Esta escena. Naturalmente, Onigawara Rin y los demás que acababan de llegar a la entrada fueron testigos. Los ojos de Onigawara Rin se abrieron con total incredulidad, e incluso su mano que agarraba la empuñadura de su espada se tensó de repente. Tsukiyo, ella usualmente luce tan pura y honesta. Pensar que usaría este movimiento. ¿Qué es esto? Volver sola a pedir una palmadita en la cabeza. Esto es simplemente injusto. Y mirad los ojos del Señor Dios. Ese gesto fue simplemente increíblemente cariñoso. Ama a Zanzan ya era un desafío suficiente. Ahora incluso Tsukiyo, quien normalmente parece la más honesta y tímida, ha aprendido truco. Esto es inaceptable. Maldita mar. Incluso Tsukiyo está empezando a tomar ventaja. Parece. No es solo esa chica Amaua. Incluye las intenciones de Tsukiyo no son simples. De ninguna manera. No puedo perder en absoluto. Enseguida. Una sensación de urgencia sin precedentes envolvió inmediatamente los corazones de los tres restantes. Su determinación de alcanzar a Ama Zanzan en fuerza ahora tenía claramente otro nivel de significado. Si no empezarán a tomar la iniciativa,
En esta casa, puede que al final ni siquiera puedan probar un sorbo de la sopa sobrante. Vamos. A la mazmorra. Tenemos que limpiarlo hoy. Onigawara Rin apretó los dientes y gritó, sin atreverse a mirar a Indai nuevamente, por miedo a no poder evitar correr también. Mientras las 5 espadas se alejan con una aura asesina inexplicable. Zloye, Lunova y Ryu también dejaron de pensar. Tras ordenar el pasillo, se retiraron sensatamente a la cocina para seguir trabajando, sin atreverse a cotillar. El salón del primer piso pronto quedó en silencio. Indai miró hacia la entrada vacía, sacudió la cabeza y una sonrisa impotente se dibujó en sus labios. Estos niños están realmente llenos de energía. Está bien. Los pequeños están todos fuera. Es hora de ver cómo están los dos de arriba. Pensando en esto, Indai se giró y caminó hacia las escaleras del segundo piso. Llegando al segundo piso. El pasillo del segundo piso estaba cubierto con una gruesa alfombra, lo que hacía silenciosos sus pasos. Indai pasó primero por la habitación de invitados de Estia. La puerta no estaba completamente cerrada, dejando un espacio que no era ni muy ancho ni muy estrecho, a través del cual se podía oír débilmente un movimiento. Ronca, ronca. Un sonido rítmico de ronquidos, desprovisto de cualquier imagen de diosa, se filtraba abiertamente desde la grieta de la puerta. Indai empujó la puerta y se quedó un poco sin palabras. Él vio. En la cama grande y suave. La diosa del hogar, que debería haber sido digna y santa, estaba actualmente tendida en posición de estrella de mar, sin ninguna apariencia de diosa. La manta hacía rato que había sido arrojada al suelo, dejando la mayor parte de su cuerpo expuesta e indefensa. Su distintiva cinta azul colgaba holgadamente de su cuerpo debido a su postura desinhibida para dormir, creando curvas impresionantes. Esa característica cinta azul se había aflojado debido a su postura salvaje para dormir, pero todavía se aferraba obstinadamente debajo de su pecho excesivamente lleno, delineando curvas impresionantes que subían y bajaban con su respiración. Dormía tan profundamente que una gota de líquido cristalino colgaba incluso de la comisura de su boca, colgando precariamente a lo largo de su mejilla. Sí. Jeje. Bolas de patata fritas. Delicioso. Los quiero a todos. Estia murmuraba mientras dormía, chasqueando los labios de vez en cuando y luciendo una sonrisa despreocupada, feliz y tonta. Al ver esto, Indai se llevó una mano a la frente con impotencia. Sin embargo, justo cuando Indai estaba a punto de recoger la manta para ella. Estia pareció percibir una fuente de calor cercana. De repente, se dio la vuelta y agarró el brazo extendido de Indai, rodeándolo como un pulpo con brazos y piernas. Una sensación suave y cálida envolvió al instante todo su antebrazo. Indai. Ella gritó vertiginosamente, su voz suave y dulce, llena de dependencia. El movimiento de Indai se detuvo. Interrogación de cierre. ¿Podría ser? ¿Esta chica está soñando conmigo? Si es así, parece que mis mimos hacia ella durante los últimos días no han sido en vano. Justo cuando este pensamiento surgió en la mente de Indai. Estia frotó su cara contra su brazo, chasqueó los labios 2 veces y luego agregó. Indai. Préstame algo de dinero, quiero hacer un festín. ... El sentimiento de conmoción en el corazón de Indai se congeló instantáneamente. Luego se rompió en pedazos. No debería haberme molestado en moverme. Indai miró frustrado a la inconsciente Estia y trató de apartar su brazo. Pero ver a Estia abrazándolo fuertemente, sin soltarlo, con esa sonrisa satisfecha y algo tonta todavía en su rostro. Al final, Indai se limitó a suspiro impotente y no liberó su brazo. Olvídalo. Considerando que eres uno de los pocos en los cielos que no me tienen miedo. Esta vez no te lo tendré en cuenta. Indai extendió su otra mano y pellizcó sin contemplaciones la mejilla regordeta de Estia. La sensación fue tan buena como siempre. Pero, el acuerdo que hicimos allá en el cielo se cumplirá pronto. He anotado esta deuda. Tarde o temprano te lo haré pagar con intereses. Después de confirmar que Estia no despertaría pronto, Indai extrajo cuidadosamente su brazo, recogió la manta del suelo para cubrirla, luego se giró y salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Saliendo de la habitación de Estia, Indai se dirigió al dormitorio principal al final del pasillo. Empujó la pesada puerta de madera maciza.
Las pesadas cortinas de la habitación estaban corridas y solo la luz que se filtraba por la rendija de la puerta proyectaba una larga sombra en el suelo. Una tenue y persistente atmósfera romántica aún impregnaba el aire. En la cama grande y desordenada, Ama Zanzan permaneció allí tendido en silencio. Su frente estaba ligeramente relajado, su respiración era constante y prolongada y su pecho subía y bajaba suavemente con cada respiración. El frenético combate a muerte de anoche. El doble agotamiento del cuerpo y del espíritu no era algo de lo que ni siquiera ella, con su habilidad cuerpo robusto, pudiera recuperarse en poco tiempo. Eindad no la molestó. Él simplemente se quedó quieto junto a la cama por un rato. Capítulo 202. Respecto a esta joven que se atrevió a blandir una espada contra un dios e incluso intentó conquistarlo. Para ser honesto, a Eindad le gustaba muchísimo, incluso se podría decir que la admiraba. Después de todo, ese tipo de obsesión pura era precisamente la cualidad que le faltaba a este mundo. Y entonces, Eindal observará durante un rato antes de colocar suavemente la botella de poción que le había dejado en el lugar más destacado de la mesita de noche. Debajo de la botella de poción, dejó una pequeña nota. En él estaban escritas solo unas pocas palabras sencillas, con trazos nítidos y en negrita. Bebe la medicina cuando te despiertes. Habiendo hecho todo esto, Eindal no se demoró. Se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta con suavidad tras él, sellando el silencio de la habitación una vez más. Es hora de ponerse manos a la obra. Capítulo 90. Respecto al asunto de recoger a una chica vengativa justo después de transmigrar, la espada abandonada de la venganza. Después, Einda llegó a la cocina del primer piso. El trío que había estado ocupado en la cocina vio de repente bajar a Eindal. Todos se pusieron tensos al instante, dejando apresuradamente su trabajo y quedándose allí, algo perdido. Especialmente Chloe y Lunova. Después de todo, acababan de presenciar al anteriormente arrogante maestro del gremio, Loiman, actuando de manera tan servil ante este dios. Ya es suficiente. A Eindad no le importó sus expresiones como si hubieran visto un fantasma. Simplemente agitó su mano casualmente. Ya que casi ha terminado de ordenar, deberías regresar temprano. Solo recuerda venir a tiempo mañana por la mañana. Sí. Señor Dios. Al escuchar esas palabras, los tres hicieron una reverencia al unísono y se marcharon. Con esto, dentro de la mansión, cuando las pesadas puertas principales se cerraron una vez más, la sala, que antes estaba llena de actividad, volvió a un estado de tranquilidad. Solo la luz del sol de la mañana se filtraba a través de los altos ventanales que iban del suelo al techo, proyectando largas sombras sobre el suelo de madera. Eindad se quedó quieto, observándolos huir como si les fuera la vida. Una expresión de impotencia se dibujó en su rostro. ¿Ya tienes miedo? ¿Soy realmente tan aterrador? Como era de esperar, la sensación de distancia entre dioses y humanos no podía borrarse solo con la actitud. Se notaba que se había mostrado muy comedido, incluso bastante amable y accesible. Pero con Loiman sirviendo como ejemplo negativo de antemano, todavía estaban asustados. Afortunadamente, Eindad no le dio mucha importancia. Se encogió de hombros y apartó la mirada. Al darse cuenta de la vuelta, sus ojos recorrieron casualmente el maletín de metal negro que Loiman había dejado atrás. Esta cosa, lo dejaré aquí por ahora. De todos modos nadie se atrevería a tocarlo. Eindad no tenía prisa por comprobar la información que había en el interior. Después de todo, esos secretos sobre los niveles profundos de la mazmorra eran simplemente herramientas para verificar sus conjeturas. No había prisa por el momento. Ahora bien, el grupo de niños enérgicos y parlanchines de casa había ido al calabozo para descargar su energía. Estia también estaba arriba, profundamente dormida. Toda la mansión era rara y pacífica. Esta ventana de tiempo sin interrupciones fue prácticamente una bendición. Eindal estiró sus extremidades, aflojando sus músculos. Camino hacia la zona más amplia y abierta en el centro del salón. Perfecto. Es hora de ocuparse del verdadero negocio. Y entonces, la mirada de Eindal se agudizó y su aura previamente perezosa y casual desapareció inmediatamente. Con un pensamiento, la interfaz del sistema se expandió instantáneamente. Sistema. Eindal inmediatamente emitió una orden en su mente. Fijar en las coordenadas mundiales. G, 404.
Dado que el segundo mundo que se filtró es este, entonces déjame ir y echar un vistazo primero. Comando confirmado. A continuación, sonó el aviso del sistema. Recuperando coordenadas mundiales. Coordenadas mundiales bloqueadas. G-404 bala negra. Ubicación del ancla confirmada. Área de Tokio. Se detectó que el poder divino del anfitrión está en un estado sellado. La transmisión entre mundos consumirá las reservas de energía del sistema. Carga de energía en curso. La construcción del canal de transmisión está lista. Cuenta regresiva. 3, 2, 1. Cuando la cuenta regresiva del sistema llegó a cero, el espacio alrededor de Heimdall comenzó a deformarse y plegarse. Un vórtice de color negro intenso, que parecía conducir a otra dimensión, tomó forma lentamente y se tragó instantáneamente la figura de Heimdall. Mundo G-404. Bala negra. La línea de tiempo comenzó a avanzar rápidamente. El cielo ya estaba anocheciendo. Área de Tokio. Dentro de un dojo abandonado. Ja. Un grito delicado, acompañado por el sonido agudo del aire rompiéndose, explotó de arrepentimiento. Inmediatamente después, fue un destello de una espada tan rápido como un rayo. Esa luz no era de un blanco plateado común y corriente, sino que tenía un tono negro que paralizaba el corazón, como si pudiera tragarse la luz circundante junto con ella. Silbido. La luz de la espada pasó como un relámpago. En el centro del dojo, una pila de chatarra del tamaño de medio hombre fue cortada limpiamente en ese instante. El corte fue tan suave como un espejo, sin siquiera una rebaba. Después de una pausa de medio segundo, la mitad superior de la chatarra finalmente pareció reaccionar, deslizándose lentamente y golpeando el suelo con un fuerte golpe. Suspiro, suspiro. Tendo Kisara mantuvo su postura de espada desenvainada, mientras su pecho subía y bajaba violentamente. Finas gotas de sudor ya se habían deslizado por sus mejillas desde su frente, goteando hasta el suelo. Su uniforme negro de marinero de la escuela secundaria para chicas Magata estaba ligeramente desalineado por el intenso movimiento de ese momento. Contra el tono negro puro, solo se destacaba la cinta roja brillante en su pecho, muy similar al estado mental actual de Tendo Kisara. Era como un fuego de venganza ardiendo en la noche oscura, excepcionalmente deslumbrante. Hacer clic. Con el sonido nítido de la hoja al chocar con la vaina, Tendo Kisara exhaló una larga bocanada de aire turbio. Ella bajó la mirada hacia sus manos. Las manos de la hija mayor de la familia Tendo, que deberían haber sido suaves y no haber sido tocadas por el trabajo, ahora estaban cubiertas de finos callos debido a la larga práctica con la espada. Pero, ahora mismo, en los ojos de Tendo Kisara, finalmente estaba la emoción de ver el amanecer. ¿Lo hice? Ella había tenido éxito. Esta huelga, finalmente había tocado ese reino. Un reino que trascendía lo mundano, suficiente para cortar el acero, e incluso suficiente para cortar las cabezas de esos enemigos. Tendo Kisara miró la espada demoníaca en su mano llamada espada asesina Yukikage, y las comisuras de su boca se curvaron frenéticamente. Aunque no se puede considerar que lo domine por completo, y todavía había un largo camino por recorrer para alcanzar el reino poseído por ese hombre Tendouki Kunojo. Sin embargo, capítulo 203. Justo en ese preciso momento. Ella realmente había captado la sensación. El prototipo del llamado Tendou Combat Jutsu forma 0. Solo le pertenecía a ella. Una técnica de asesinato absoluto nacida por el bien de la venganza. Mientras tenga esto, mientras pueda dominar completamente este movimiento, puedo luchar para regresar. Enviaré a todos esos asesinos que mataron a mis padres, a todos esos cabrones de la familia Tendou que me quitaron todo, directamente al infierno. En este momento. Tendo Kisara solo sintió que su corazón, que hacía tiempo había sido secado por el fuego de la venganza, latía violentamente una vez más. Ella no podía esperar a encontrar a alguien con quien compartir esta alegría. Y en este mundo. La única persona que podía permitirle compartir ese sentimiento sin reservas, la única que podía comprender su obsesión. Era solo ese tipo. Aquella amiga de la infancia que, aunque torpe, pobre y hasta un poco pusilánime, siempre había permanecido a su lado. Satomi Rentarm. Pensando en esto.
Tendo Kisara ni siquiera tuvo tiempo de cambiarse de ropa, y ni siquiera le importó limpiarse el sudor que aún tenía en la cara cuando se dio la vuelta y salió corriendo del dojo, dirigiéndose directamente al vestíbulo de la agencia. Rentaro. Antes incluso de entrar por la puerta, la voz de Tendo Kisara ya había llegado al interior. Llevando una emoción que pocas veces se ve en su vida diaria. Está ahí. Salid, rápido. Tengo buenas noticias que contarte. Yo solo. Sin embargo. Cuando Tendo Kisara empujó la destartalada puerta de madera de la agencia y vio claramente la escena en el interior. Sus palabras se interrumpieron de repente. Ella vio. La joven de cabello negro que debería haber estado sentada en el escritorio procesando documentos o preocupándose por el alquiler allí era Satomi Rentaro. Él se encontró en ese momento de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. Escuchando el sonido. Satomi Rentaro se dio la vuelta. En ese rostro aún algo juvenil, no había nada de la sonrisa que Tendo Kisara había esperado. En cambio, estaba llena de complejidad y de evidente agotamiento. Hermana Kisara. Satomi Rentaro miró a Tendo Kisara, quien se había apresurado con entusiasmo, su mirada se detuvo por un segundo en su mano todavía ligeramente temblorosa y la espada maldita en su cintura que no había bajado. Entonces. Suspiró suavemente. ¿Qué es lo que te hace tan feliz? ¿Se trata de esa técnica de la que has estado hablando, hermana Tendou? Era claramente una pregunta. Pero en su tono no se podía oír ninguna anticipación. Fue como si le hubieran vertido sobre la cabeza un balde de agua fría mezclada con trozos de hielo. La sonrisa en el rostro de Tendo Kisara se endureció visiblemente. Más de la mitad del fuego en su corazón se había extinguido. Sin embargo, Tendo Kisara todavía reprimía ese poco de incomodidad en su corazón, dio un paso adelante rápidamente y miró a Satomi Rentaro con ojos ardientes. Sí. Rentaro. Ya lo he sentido. Solo dame un poco más de tiempo y podrás perfeccionar este movimiento. Podré tener el poder para enfrentar verdaderamente a esos monstruos. No solo los Gastrea. Pero también la familia Tendou. Por fin puedo ver la esperanza de venganza. ¿No vale la pena estar feliz por esto? Tendo Kisara dio otro paso hacia adelante, queriendo agarrar los hombros de Satomi Rentaro. Ahora, mientras Rentaro también se volverá más fuerte, podremos unir fuerzas, definitivamente. Hermana Kisara. Sin embargo. En el siguiente segundo. Satomi Rentaro en realidad dio medio paso atrás, impidiendo la mano de Tendo Kisara, mientras también la interrumpía directamente. Ya es suficiente. ¿Eh? Tendo Kisara quedó atónito. Su mano, extendida en el aire, se quedó congelada allí. Fue como si de repente una mano gigante invisible le hubiera agarrado la garganta. Tendo Kisara miró con incredulidad a ese joven que le resultaba tan familiar. ¿Qué dijiste? Dije que ya es suficiente. Satomi Rentaro bajó la cabeza, impidiendo la mirada ardiente de Tendo Kisara, y luego se giró para mirar la calle fuera de la ventana. No te obsesiones más con ese odio, hermana Kisara. La familia Tendou es un gigante. No es algo que podamos superar entre los dos. E incluso si realmente dominas alguna técnica, incluso si realmente matas a todos en la familia Tendou. ¿Entonces qué? Tu padre y tu madre no volverán a la vida por tu venganza. El riñón que perdiste tampoco volverá a crecer. Tu cuerpo no mejorará por eso. Al contrario, solo hará que te hundas más, volviéndote cada vez más extremo, cada vez menos como tú mismo. Dicho esto, Satomi Rentaro hizo una pausa, giró la cabeza y volvió a mirar a Tendo Kisara con ojos complejos. Hermana Kisara. ¿Puede ese tipo de habilidad perfecta para matar, realmente traer felicidad? Ríndete. Ya sea la venganza o esa esgrima que solo te hace daño a ti mismo. Ya sea esa venganza sin fin o esa esgrima que solo te hace daño a ti mismo. Deberíamos mirar hacia adelante. ¿Cuándo terminará el ciclo de venganza? ¿Por qué no puedes dejar atrás ese odio? ¿No sería bueno vivir un poco como una persona normal? ... Silencio de muerte. En la estrecha agencia, el aire parecía haberse solidificado. Tendo Kisara simplemente se quedó allí. Su uniforme de marinero negro hacía que su tez, que palidecía gradualmente, pareciera particularmente llamativa.
Tendo Kisara miró fijamente a Satomi Rentaro. Fue como si conociera a esa persona por primera vez. La luz en sus ojos se fue apagando poco a poco, hasta convertirse finalmente en una ceniza fría y muerta. ¿Renunciar a ello? ¿La vida de una persona normal? Después de mucho tiempo. Tendo Kisara frunció las comisuras de los labios y dejó escapar una risa corta y fría. ¿Sí? ¿Me estás tomando el pelo? En ese momento, la ira reprimida finalmente explotó. Mis padres murieron delante de mí. ¿Ya olvidaste esa tragedia? Me falta un riñón. También perdiste un brazo y una pierna. Te has vuelto, así. ¿Y ahora me corta, que me rinda? Eran mis padres, Rentarm. ¿Cómo pudiste decir tal cosa? Al final, la voz de Tendo Kisara ya temblaba. Fue el dolor de ser apuñalada por la espalda por la persona en quien más confiaba. Ella originalmente pensó que incluso si el mundo entero se oponía a ella, incluso si el mundo entero pensaba que ella era una lunática o un demonio. Al menos. Satomi Rentaro estaría a su lado. La apoyaría incondicionalmente. Pero al final, incluso él. Estoy cansada, hermana Kisara. La voz de Satomi Rentaro comenzó a transmitir una profunda sensación de agotamiento. Esta venganza sin fin, es realmente agotadora. Ya lo he decidido. He aprobado oficialmente el examen de seguridad civil. El ISO me asignará un iniciador pronto. Escuché que es una buena chica. De aquí en adelante. Tal vez tenga que concentrar más energía allí. Después de decir eso. Satomi Rentaro bajó la cabeza y sacó un documento arrugado, que claramente había estado agarrando durante mucho tiempo, de su bolsillo y lo colocado sobre la mesa. Punto punto punto. Tendo Kisara miró fijamente la delgada hoja de papel sobre la mesa. En ese momento. Tendo Kisara parecía una broma. Allí estaba ella, exprimiendo cada gota de vida de su cuerpo por el bien de la venganza y su futuro, perfeccionando sus habilidades con la espada día y noche. ¿Por dinero? Tendo Kisara murmuró en voz baja, encontrando de repente todo increíblemente absurdo. Supongo que sí. Después de todo, ahora mismo no puedo darte nada excepto este odio. Ni siquiera puedo pagar el alquiler. Solo soy una carga. Hermana Kisara, eso no es lo que quise decir. Satomi Rentaro pareció sentir que algo andaba mal con el tono de Tendo Kisara y trató de explicarlo. Pero. Salir. Tendo Kisara levantó la cabeza de golpe y su delgada mano señaló directamente hacia la puerta. En esos ojos estrechos que normalmente contenían una sonrisa o un toque de encanto infantil cuando lo miraban, ahora solo había una capa de hielo. La mirada de alguien que se había vuelto loco. Hermana Kisara. Sal de aquí, maldita mar. Salir. Con eso. Tendo Kisara agarró la carpeta que estaba a su lado y, con toda su fuerza, se la arrojó a Satomi Rentaro. Crujido. Los papeles volaron por todas partes. Como copos de nieve flotando en el aire, excavaron un abismo insuperable entre ambos. Satomi Rentaro no los esquivó, dejando que los documentos lo golpearan y luego se deslizaron sin poder hacer nada al suelo. Mirando el estado casi destrozado e histérico de Tendo Kisara, sus labios se movieron como si quisiera decir algo para salvar la situación. Pero al final. Satomi Rentaro siguió sin decir nada. Simplemente le dirigió a Tendo Kisara una mirada larga y profunda. Una mirada llena de disculpa e impotencia. Entonces. Él se dio la vuelta. Y salió por la puerta. Estallido. La puerta se cerró de golpe. Ese fuerte estallido se sintió como un duro golpe en el corazón de Tendo Kisara. Dentro de la oficina vacía de la agencia. En ese momento. Me sentí como si el mundo entero hubiera quedado excluido. Dejando a Tendo Kisara completamente sola. De pie en medio del desorden en el suelo. Mientras el eco de la puerta cerrada perduraba. Tendo Kisara parecía haber perdido toda su fuerza. Su postura, que una vez fue erguida, colapsó instantáneamente. Ella abrió la boca. Queriendo llamar a esa figura que se aleja. Queriendo decir que simplemente había estado actuando por impulso. Queriendo decir, no te vayas. Pero. Sentía como si su garganta estuviera rellena de algodón, incapaz de emitir ningún sonido. Peor aún. ¡Puaj!
Un dolor violento, como si sus órganos internos estuvieran siendo destrozados, surgió repentinamente del abdomen de Tendo Kisara. Su cuerpo, que había perdido la función renal, finalmente entró en huelga por completo bajo la tensión de emociones tan intensas. Urg. El cuerpo de Tendo Kisara tembló, sus piernas cedieron y sus rodillas golpearon el suelo instantáneamente. Ella se dobló de dolor, su espada cayó al suelo con un clan mientras se agarraba fuertemente el abdomen, enroscándose en una bola. Un sudor frío le cubrió rápidamente la espalda. Su uniforme de marinero negro se ajustaba firmemente a su cuerpo, delineando la esbelta figura de Tendo Kisara mientras temblaba incontrolablemente por el dolor. Así es. Este fue el precio. Por venganza, había sacrificado sus riñones sanos. Para poder llevar a cabo este estilo de espada asesina definitivo, había extendido demasiado su cuerpo ya roto. Ahora, la retribución había llegado. Jaja. Rentarm. Tendo Kisara jadeaba en busca de aire, cada respiración le hacía sentir como si tragara fragmentos de vidrio. Su visión comenzó a nublarse y su conciencia comenzó a desvanecerse en medio del dolor agonizante. Ella extendiéndose dolorosamente una mano, arañando hacia la puerta. Las puntas de sus dedos temblaban. De modo subconsciente. Incluso en su momento más vulnerable, Tendo Kisara todavía gritó ese nombre. Sin embargo. Ahora. La oficina de la agencia estaba vacía. Solo el sol poniente que entraba por la ventana proyectaba una larga sombra. Desesperación. Arrastrado como una marea, sumergiendo por completo a Tendo Kisara. Bastardo. Finalmente. Dos corrientes de lágrimas no pudieron evitar caer de los ojos de Fénix de Tendo Kisara, que permanecieron obstinados incluso en el dolor. Goteaban al suelo salpicando. ¿Alguien? Ayúdame. No puedo morir todavía. La conciencia de Tendo Kisara estaba a punto de hundirse en la oscuridad. Justo entonces. Tararear. Dentro de la oficina de la agencia originalmente vacía. De repente el espacio empezó a ondularse de forma extraña. Un vórtice de color negro intenso surgió de la nada. Entonces. Una mano larga y poderosa surgió del vórtice. Entonces, un apuesto chico de cabello negro y ojos negros, que parecía una deidad celestial, salió lentamente. No era otro que Eindal, que había cruzado desde otro mundo. Tal como sucedió. Eindal acababa de aterrizar y ni siquiera había tenido tiempo de observar su entorno. Cuando su mirada se dirigió a la figura negra acurrucada en el suelo. Candidato de alto potencial. N1. Tendo Kisara. Capítulo 91. El Vengador enloquecido. Si realmente existe un dios en este mundo, ¿cómo trata a la gente? Mirando a la niña, que temblaba por todos lados, con el rostro cubierto de lágrimas y agonía. Especialmente ese uniforme icónico de marinero negro y la espada demoníaca que yace cerca. La ceja de Eindal se arqueó ligeramente. Eso parece. He llegado justo a tiempo. Patético. Completamente patético. Eindal se inclinó ligeramente hacia adelante y su mirada se posó en Tendo Kisara, quien ahora estaba acurrucada en el suelo y lucía extremadamente despeinada. Su traje de marinero negro estaba hecho jirones y ya no mostraba ningún signo de su material original de alta calidad. La cinta en su pecho, que debería haber sido de un rojo vibrante, ahora estaba cubierta de polvo, colgando flácida y torcida, como su dueño, desprovista de cualquier espíritu. Sin mencionar su cara. Su largo cabello negro caía desordenadamente sobre sus mejillas, ocultando sus ojos y manchando sus rasgos, antaño delicados. Sus mejillas estaban surcadas de lágrimas, algunas secas, algunas todavía húmedas, abriendo camino a través de la suciedad de su rostro. ¿Dónde estaba ahora la dignidad de la hija mayor de la familia Tendou? Parecía un perro callejero, abandonado por su dueño, empapado por una noche de lluvia y tirado a la calle. La mirada de Eindal se detuvo, absorbiendo cada detalle. Tendo Kisara parecía haber perdido el conocimiento. Sus pupilas estaban desenfocadas y eran de un gris opaco. Su respiración era débil, como la de un gatito moribundo, apenas tomando aire. Sin embargo, los ojos oscuros de Eindal se entrecerraron al notar algo. Aunque el cuerpo de Tendo Kisara estaba en ruinas, ni siquiera tenía la fuerza para gritar de agonía. Pero sus dientes todavía estaban fuertemente apretados.
Incluso en su estado inconsciente, el odio que ardía dentro de sus huesos no se había desvanecido ni un poco. Esto es bastante interesante. Su cuerpo es frágil como el papel, si le falta un trozo podría perder la mitad de su vida. Aún así, ella todavía tiene alta feroz determinación. El tipo de locura que preferiría quedarse hasta las cenizas antes de dejar vivir a un enemigo. Una calidad verdaderamente admirable. Eindai murmuró suavemente. Decidió atender la condición de Tendo Kisara. Sin embargo, Eindai no decidió restaurar por completo el riñón dañado hace tiempo de Tendo Kisara. No es que no pudiera hacerlo. Para una deidad, rehacer el cuerpo de un humano sería trivial sin sellar su poder divino. Y ni hablar de un solo órgano. Sin embargo, respecto a Tendo Kisara, Eindai ya se había formado una impresión de ella antes de cruzar los reinos. Para recordar la noche en que asesinaron a sus padres, para recordarse constantemente por qué vive, soportó el dolor interminable, arrastrando su cuerpo destrozado, rechazando incluso los trasplantes de órganos artificiales. Tendo Kisara se niega a aceptar ni siquiera una pizca de falna de la familia Tendou. Usando el dolor como combustible, ella arde con el fuego de la venganza. Esta obsesión, esta locura, se podría decir que todos en la familia Aimo estamos un poco locos. Pero ahora, curándola sin su consentimiento, interferiría con la resistencia de una década de Tendo Kisara. Es mejor simplemente hacer una recuperación simple. Eindai pensó, decidiendo restringir su poder divino, simplemente estabilizando la condición crítica de Tendo Kisara, sacándola de las puertas de la muerte. También aclaró la energía caótica dentro de su cuerpo. En cuanto al riñón faltante mejor déjalo como está por ahora. De este modo, a medida que el poder divino fluía hacia ella, la respiración de Tendo Kisara se estabilizó y su tez lentamente recuperó algo de color. Unos segundos después, las pestañas de Tendo Kisara revolotearon. Su conciencia no había regresado completamente y su visión era un desastre borroso. Lo único que podía ver era una figura parada frente a ella, iluminada por la luz. El sol poniente aún no había desaparecido por completo. Su resplandor anaranjado se filtraba a través de la ventana rota, delineando la figura en oro. Tan brillante. Qué cálido. ¿Es un ángel? Los labios de Tendo Kisara murmuraron, formando inconscientemente la palabra. Ella pensó que se estaba muriendo. Ella pensó que este era el final. Pero entonces, de repente, hubo luz. Alguien estaba allí. La luz era demasiado brillante para poder ver el rostro, pero podía sentir levemente una presencia. En esta situación, aparte de los ángeles de las historias que guían a las almas al cielo, su mente nublada no podía pensar en quién más podría ser. ¿Un ángel? Este es nuevo. Eindai no pudo evitar reír a carcajadas, casi rompiendo el aura divina que había estado manteniendo. ¿Un ángel, eh? Eindai levantó una ceja y miró a la chica finalmente despierta. Señorita, parece que su vista no es muy buena. Esas criaturas aladas y yo no somos lo mismo. Al escuchar esta voz, la visión de Tendo Kisara se aclaró gradualmente. Finalmente vio a la persona que tenía delante. Un hombre increíblemente guapo, casi irreal, con cabello y ojos negros y rasgos demasiado perfectos, como salido de un mito. Pero, esa sonrisa en sus ojos le provocó escalofríos en la columna. Peligro. Peligro extremo. Este fue el primer pensamiento de Tendo Kisara cuando recuperó la conciencia por completo. Como un lobo solitario herido en la naturaleza, que de repente detecta un depredador superior. Instintivamente, Tendo Kisara intentó incorporarse, su codo raspando contra el duro suelo y su otra mano temblando mientras alcanzaba el cuchillo que estaba a su lado. Yuki Kage. Si tan solo pudiera agarrar la empuñadura. La mano de Tendo Kisara se detuvo unos centímetros de la empuñadura. No es que no quisiera moverse, pero no podía. Eindai había usado su poder divino para salvar a Tendo Kisara del borde del fallo orgánico. Su cuerpo todavía estaba ahuecado, débil como un fideo, luchando incluso por levantar un dedo. Pero, aún así, Tendo Kisara apretó los dientes y miró fijamente a Eindai. Sus ojos inyectados en sangre estaban llenos de desconfianza. Pero no había miedo. Impresionante. Eindai miró la expresión desafiante de Tendo Kisara, dándole silenciosamente una puntuación alta.
Después de todo, ella estaba en ese estado, su cuerpo en ruinas, tendido en el suelo como un perro muerto. Pero sus ojos, todavía no mostró ninguna señal de rendición. Ese es el espíritu. En esta situación, recién llegada del borde de la muerte, débil hasta el punto en que incluso respirar es una lucha, ella todavía mantiene este nivel de vigilancia. Primero, evalúa el peligro, encuentra un arma y prepárate para contraatacar. Esta ferocidad. Ella es una buena plántula. No desperdicies tu energía. Eindal se sentó casualmente con las piernas cruzadas frente a Tendo Kisara, sin importarle la suciedad del suelo. Tu cuerpo se ha rendido temporalmente. Al oír esto, la mano de Tendo Kisara tembló levemente y finalmente cayó flácida al suelo. Ella jadeaba en busca de aire y su pecho se agitaba violentamente. Como no podía moverse, usaba su voz. ¿Qué me hiciste? Sintiendo que el intenso dolor que había estado devorando frenéticamente sus órganos internos en realidad había desaparecido, la voz de Tendo Kisara estaba llena de incredulidad. Nada. Eindal se encogió de hombros. Acabo de reiniciar a la fuerza tu cuerpo, que estaba en huelga. Aunque no morirás inmediatamente. Su riñón faltante y su vitalidad excedente requerirán otros métodos para resolverse por completo. Pero eso es asunto para más adelante. Más tarde. Tendo Kisara captó profundamente esa palabra. Ajustó cuidadosamente su postura, apoyando su espalda contra la pata del escritorio de la oficina cercana, ganando una ligera sensación de seguridad. Con el resplandor del sol poniente, finalmente tuvo la oportunidad de examinar cuidadosamente al repentino salvador, o más bien, al invitado no invitado, que estaba frente a ella. Su edad parecía similar a la de ella, como mucho un poco más de 20. Pero su comportamiento era completamente diferente al que una persona joven debería poseer. ¿Cómo decirlo? Tendo Kisara tuvo una sensación extraña. Lo que ella tenía delante no parecía un ser humano. Aunque su rostro mostraba una suave sonrisa, era imposible leer lo que estaba pensando. ¿Quién eres exactamente? Eindal. Eindal dio una respuesta breve y concisa. ¿Solo, eso? ¿Qué otra cosa? Eindal inclinó la cabeza y miró a Tendo Kisara. Debo también indicar mi tipo de sangre, mi dirección particular y recitar el árbol genealógico de mis 18 generaciones de antepasados. Tendo Kisara quedó en silencio por un momento. Ella se quedó sin palabras por un momento. Después de todo, desde la trágica muerte de sus padres, ella había sido como un pájaro asustado, manteniéndose en guardia contra todos. Especialmente alguien cuyos orígenes eran desconocidos y cuyo poder era insondable. Pero, los hechos estaban justo delante de ella. Este hombre llamado Eindal la había salvado. ¿Sí? ¿Acabas de emerger de ese vórtice negro? La mirada de Tendo Kisara se dirigió hacia el lugar donde había aparecido Eindal. El espacio vacío en el centro del dojo. Actualmente estaba vacío, no había nada allí. Pero ella estaba segura. Justo antes de que su conciencia se desdibujara, vio claramente que el espacio se abría y que un vórtice de tono negro aparecía de la nada. Eso definitivamente no fue una ilusión. Tampoco era algo que pudiera explicarse con ninguna tecnología existente. Así es. Eindal no mostró intención de ocultar nada. Incluso ascendiendo. Vengo de otro mundo. Punto. Tendo Kisara miró fijamente a Eindal durante varios segundos. ¿Otro mundo? ¿Un portal? Si hubiera sido cualquier otro momento, incluso si Satomi Rentaro le hubiera dicho algo así, inmediatamente habría pensado que el cerebro de la otra persona estaba funcionando mal. Pero el problema era ese método de curación sobrenatural. Y ese extraño método de llegada. Junto con la certeza evidente en los ojos de este hombre. Cada detalle le decía que este hombre no estaba bromeando. Ella realmente se encontró empezando a creerle. O mejor dicho, en este mundo en ruinas lleno de niños malditos y Gastrea, tener un visitante más de otro mundo no parecía algo inaceptable. Entonces, ¿por qué viniste a buscarme? No me digas que solo estabas de paso. Nadie cruza mundos solo para pasar de largo y salvar a una mujer moribunda y caída. Tendo Kisara respiró profundamente, obligándose a calmarse, y fue directo al grano. Nadie cruza mundos sin una razón para salvar a un extraño.
Apareció especialmente precisamente cuando estaba más desdichada y deseaba la muerte. ¿Para qué? ¿Dinero? En ese momento ni siquiera podía pagar el alquiler. Tendo Kisara observó su actual estado desaliñado, con olor a sudor por varios días sin bañarse, y curvó la comisura de su boca en una sonrisa autocrítica. Precisamente para ti. La mirada de Indai cayó directamente sobre Tendo Kisara. Para mí. Tendo Kisara hizo una pequeña pausa al escuchar eso. Luego también tiró de la comisura de su boca. ¿Qué tengo yo que un ser codiciaría interdimensional? ¿Dinero? Ya viste dónde vivo. Mi cuerpo, aunque confío en mi apariencia, no debería ser suficiente para volver loco de deseo a un ser interdimensional, ¿verdad? O tal vez. Tendo Kisara agarró la empuñadura de su espada, sus ojos se volvieron helados. ¿Eres alguien enviado por la familia Tendou? Si es así, tu actuación es verdaderamente convincente. Como la joven amante de la familia Tendou, desde que experimentó el ataque arrepentido de un Gastrea que mató a sus padres, Tendo Kisara había sido extremadamente resistente a todo lo relacionado con el linaje Tendou. ¿La familia Tendou? Pido disculpas. Parece. Mi apariencia te ha hecho malinterpretar. Aunque antes de mi descenso. Parece que te acaban de pasar algunas cosas desagradables. Pero. Debería ser más claro. Para ser precisos, mi descenso esta vez sí tiene un propósito relacionado con tu persona. Tu cuerpo tiene un gran potencial. Y resulta que me gusta la gente con potencial. ¿Potencial? Tendo Kisara frunció el ceño. Si tenía algún talento, probablemente era esa espada demoníaca que casi no podía sostener en ese momento, y la espada de desenvainado Tendou estilo cero incompleta que ya la estaba torturando hasta quedar irreconocible. Aparte de eso, no tenía nada y le faltaba un riñón completo en comparación con una persona normal. No eres un reclutador de alguna organización extraña, ¿verdad? Tendo Kisara preguntó con cautela. Después de todo, en esta era caótica, las organizaciones que explotaban habilidades especiales bajo el disfraz de la salvación para enviar a la gente a la muerte eran innumerables. Por supuesto que no. Eindai meneó la cabeza. Entonces eres. Yo soy Dios. Al escuchar esto, Tendo Kisara se congeló en el lugar. A pesar de que se había preparado mentalmente para posibilidades como extraterrestres o mutantes, ella nunca esperó esta respuesta. ¿Dios? Sin embargo, ante esta respuesta, Tendo Kisara quedó completamente loco por la serie de acontecimientos extremadamente absurdos que habían ocurrido hoy. Tendo Kisara se rió mientras sacudía la cabeza, las lágrimas casi corrían por sus mejillas. ¿Sí, gallinero? Bien. La pequeña jugada de hoy ciertamente ha sido espectacular. Primero, ese idiota de Rentaro de repente me dijo que renunciara a la venganza, diciendo que deberíamos abrazar una nueva vida. Entonces, mi propio cuerpo poco confiable casi se rindió por completo. Y ahora, mira esto. Un tipo que dice ser un dios apareció de la nada. Si esto es el cielo gastándome una broma, entonces es una broma muy grande. G. Gallinero. Si realmente hay dioses en este mundo. ¿Y entonces dónde han estado todos estos años? ¿Realmente este mundo tiene dioses? Deja de bromear. Si tal cosa existe de verdad. Si este mundo realmente tuviera dioses. Entonces este mundo no se habría convertido en este desastre. Capítulo 92. La verdad del virus gastrointestinal, una chica a 10.000 metros de altura. Gritar eso en voz alta no produjo la catarsis que ella imaginaba. En cambio, sintió como si toda su fuerza restante se hubiera agotado. Las piernas de Tendo Kisara se debilitaron. Sus piernas largas y elegantemente curvadas, enfundadas en calcetines negros hasta la rodilla, ya no podía soportar el peso de su cuerpo. Con un golpe sordo, ella se desplomó hacia atrás sobre el suelo polvoriento. La falda de su uniforme de marinero negro se amplía. Tan cansado. Realmente estoy muy cansado. Cada vez que grababa el sonido de sus padres siendo devorados por Gastrea 10 años atrás, y los interminables días que pasaba blandiendo su espada mientras estaba enferma, el entumecimiento cada vez que veía sangre roja brillante fluyendo a través de los tubos durante la diálisis. Sí. Hace apenas unos minutos. Rentaro, el que prometió permanecer siempre a su lado como su último caballero.
Él acaba de irse. G. Tendo Kisara bajó la cabeza, su desordenado cabello negro oscurecía la mayor parte de su rostro, mientras una risa amarga se escapaba de su garganta. No quedó nada. Sin familia, sin cuerpo sano, sin clan y, ahora, ni siquiera su último recurso. ¿Por qué seguía esforzándose tanto? ¿Se estaba desahogando? Esperaba que este hombre, que poseía el aterrador poder de curar instantáneamente a su compañero moribundo, le concediera un final rápido. Pero ahora... Los alrededores estaban terriblemente silenciosos. Este silencio anormal hizo que Tendo Kisara levantara inconscientemente la cabeza. Su mirada atravesó sus mechones de cabello dispersos. Ella vio al hombre. Él simplemente la observaba en silencio. Sin interrumpir, sin discutir, sin fruncir el ceño ni una sola vez. Se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, la barbilla ligeramente apoyada en el dorso de la mano y sus ojos oscuros y profundos reflejaban su miserable figura. Esta hizo visión que Tendo Kisara mirara instintivamente al hombre que decía ser un dios. Esperando que responda. Esperando que muestre su descontento. Esperando que él la sermonee, como esos adultos, con actitud condescendiente, diciendo tonterías como, no faltes el respeto a los dioses. Sin embargo, Eindal simplemente inclinó ligeramente la cabeza. Ya terminaste de desahogarte. Una frase ligera y casual. Sin ninguna fluctuación emocional. El corazón de Tendo Kisara se encogió al escucharlo. Ella se había preparado para que la sermonearan, para que se burlaran de ella e incluso para que ese autoproclamado dios cambiara repentinamente su comportamiento. Pero ella no estaba preparada para esto. Ella miró fijamente a Heimdall. Su rostro excesivamente hermoso no mostraba ojo, ni impaciencia, ni siquiera alguna expresión negativa. Si este hombre hubiera accionado incluso un poco más ferozmente, o incluso si le hubieran mostrado un poquito de desprecio, tal vez habría podido mantener la compostura. Incluso si tuviera que morir, quería morir como un demonio de la espada. Pero... fue precisamente esa falta de reacción lo que fácilmente destrozó su ya de por sí duro caparazón. ¡Wow! Los ojos de Tendo Kisara se llenaron de lágrimas nuevamente. Las lágrimas acumuladas durante tanto tiempo ya no se podían controlar y rodaban en grandes gotas. Al principio fue un llanto silencioso, seguido de sollozos incontrolables, que finalmente estallaron en lamentos desgarradores. Las emociones humanas son tan contradictorias. Armándose como un erizo cubierto de espinas, mostrando los colmillos a todo aquel que intenta acercarse, todo para ocultar la debilidad interior. Pero una vez que este disfraz queda al descubierto, alguien que ha lamido sus heridas solo en la oscuridad durante más de una década puede derrumbarse por completo ante una sola palabra de consuelo de otra persona. Tendo Kisara no quería llorar, realmente no quería. Como maestra del estilo Tendo de esgrima, un demonio que busca venganza, ¿cómo podía llorar así delante de un hombre extraño? Pero su cuerpo parecía destrozado y ya no obedecía sus órdenes. Los agravios acumulados durante 10 años exigían ser vaciados en ese único minuto. Heimdall observó en silencio. Él no la interrumpió ni intentó torpemente consolarla como los protagonistas masculinos de los dramas románticos baratos que dicen, deja de llorar. Era mejor llorarlo. Algunos venenos pudren el corazón si no se expulsan. Entonces, Heimdall esperaba pacientemente. Hasta que el llanto de Tendo Kisara se convirtió en sollozos intermitentes, hasta que lloró hasta que no le quedaron fuerzas, solo capaz de arrodillarse en el suelo, sus hombros temblando mientras siguió entre sollozos. Solo entonces Heimdall sacó un pañuelo de su bolsillo y se lo ofreció. Tendo Kisara se congeló al verlo, instintivamente encogiendo su cuello y girando su cabeza, tratando de esquivarlo. Ella no estaba acostumbrada a la intimidad con los demás. Menos acostumbrados aún a aceptar esa bondad caritativa después de mostrar debilidad. Pero Heimdall no le dio espacio para evadirlo. Sus vetas de lágrimas fueron limpiadas con delicadeza. La mirada de Heimdall cayó sobre el rostro de Tendo Kisara sin evitarlo. Había que decirlo. Como candidato de alto potencial, Tendo Kisara poseía un atractivo asombroso. Incluso ahora, llorando como una flor de pera bajo la lluvia, con la nariz roja, su belleza no había disminuido en absoluto.
De lo contrario, su cabello negro desordenado, en forma de cascada, contrastaba con su rostro, pálido como el papel debido a años de enfermedad, lo que le daba una impresionante sensación de fragilidad. Sus largas pestañas humedecidas por las lágrimas temblaron ligeramente. Y las comisuras de sus ojos ligeramente enrojecidas. Ella era simplemente un duende capaz de evocar un deseo de protección en cualquiera. Si esos viejos libertinos del cielo la vieran, probablemente empezarían a pelear. En este punto, mientras se secaba las lágrimas, Tendo Kisara sollozó y miró con cierta extrañeza al hombre que tenía cerca. La histérica oleada emocional se fue calmando poco a poco, y la razón volvió poco a poco. Un sentimiento tardío de vergüenza comenzó a extenderse en su corazón. ¿Qué fue exactamente lo que hice? Después de maldecir al benefactor que le salvó la vida con la habilidad de devolver la vida a los muertos, lloró desconsoladamente otra vez. ¿Tú? La voz de Tendo Kisara tenía un tono nasal pesado mientras miraba a Heimdall, sus ojos parpadeaban. ¿No estás enojado? Después de experimentar todo esto, la confianza al hablar de Tendo Kisara disminuyó notablemente. Ella habló con cautela. ¿Enojado? Heimdall levantó una ceja. ¿Por qué debería estar enojado? Negué la existencia de Dios. Como alguien que afirma ser Dios, ¿no deberías? Tendo Kisara murmuró. Para cualquier individuo poderoso, la dignidad es una balanza inversa inviolable, más aún para un ser que se dice Dios. ¿Qué? ¿Montar en cólera? ¿Invocar un trueno desde el cielo? ¿O arrojarte directamente a la 18ª capa del infierno? Si realmente piensas eso, entonces tu comprensión de lo divino es demasiado estrecha. Un ser humano se enojaría por la postura agresiva de una hormiga. Por supuesto que no. Entonces tampoco lo haría un dios. Además, si de repente su propio hijo sufre un colapso emocional, ¿qué más puede hacer un padre además de sentir dolor? Al escuchar estas palabras, Tendo Kisara quedó un poco desconcertado. Ella instintivamente quiso levantar la vista para confirmarlo, pero luego, nerviosa, desvió la mirada. ¿Su propio hijo? Las palabras que este hombre le había dicho volvieron a su mente. Él había venido específicamente por ella. Hace 5 minutos, probablemente habría descartado esas palabras como si fueran palabras dulces. Después de todo, desde la infancia, había visto a demasiadas personas acercarse a ella bajo diversos pretextos, tratando de utilizarla a ella o a la familia Tendou. Esas personas hablaban de las llamadas grandes causas, el futuro o la voluntad de los dioses, pero detrás de escena todos estaban involucrados en aviones turbios. Pero ahora. Por un momento sentí una punzada de mareo. Los últimos rayos del sol poniente se filtraban a través del enrejado de la ventana, proyectando un borde dorado sobre su rostro excesivamente atractivo, haciendo parecer realmente no como un mortal común. Como si realmente fuera un dios descendiente de antiguos mitos, contemplando a un cordero perdido. Además. Heimdall extendió un dedo y lo agitó suavemente. En cuanto a la pregunta que acabas de plantear, si los dioses realmente existen, ¿por qué no vienen a salvar este mundo? Esta pregunta en sí misma tiene un grave fallo. ¿De verdad crees que es responsabilidad de los dioses que vuestro mundo se haya convertido en este miserable estado? ¿Qué quieres decir? Tendo Kisara miró hacia arriba confundida, su mente luchaba por seguir el ritmo de este arrepentido cambio de tema. El virus gastrointestinal. Heimdall pronunció el término que infundió miedo en los corazones de personas de todo el mundo. La catástrofe de hace 10 años efectivamente hizo retroceder décadas a la civilización humana, provocando que más del 70% de la población muriera de muertes no naturales y convirtiendo al mundo entero en un patio de recreo para monstruos. Pero. La voz de Heimdall bajó ligeramente, adquiriendo un tono persuasivo. ¿Alguna vez has considerado de dónde vino realmente este virus que casi llevó a la humanidad a la extinción? Tendo Kisara abrió la boca, pero no pudo emitir ningún sonido. Solo pudo negar con la cabeza. Ella no lo sabía. Y no era solo ella. La gran mayoría de la gente en este mundo no lo sabía. La explicación oficial sobre el origen del virus gastrointestinal siempre había sido desconocida. Los rumores abundaban.
Algunos decían que era un arma biológica utilizada por extraterrestres, otros afirmaban que era una antigua plaga desenterrada de las profundidades del subsuelo, e incluso había teorías conspirativas sobre que se trataba de un experimento apocalíptico realizado por un científico loco. Las opiniones variaron ampliamente, pero ninguna resistió el escrutinio. El virus gastrointestinal. Nunca fue una entidad extraterrestre o una maldición antigua. Fue creado por la humanidad misma. Las pupilas de Tendo Kisara se contrajeron bruscamente hasta el tamaño de puntos. Entonces, todo lo que ha sufrido no tiene nada que ver con los dioses. Nada de esto tiene que ver con los dioses. Por esta serie de desastres. Es obra de la humanidad, consecuencia de sus propias acciones. Estas palabras explotaron en los oídos de Tendo Kisara como verdaderos. Antes de que pudiera reaccionar, Eindai respondió 3 preguntas más. ¿Crees que Gastrea cayó del cielo? ¿Crees que esos monstruos de la etapa V, capaces de destruir ciudades, eran productos aleatorios de la naturaleza? ¿Crees que esas chicas a las que llamas niñas malditas eran realmente bromas maliciosas jugadas por el destino? Con cada pregunta que hacía Eindai, el rostro de Tendo Kisara se ponía más pálido. Al final, su cuerpo temblaba incontrolablemente. ¿Y crees que lo que podría crear algo tan contrario a las leyes de la naturaleza sería una organización común y corriente de tercera categoría? ¿Qué clase de poder podría orquestar un brote global casi simultáneo y luego ocultar perfectamente todos los rastros, haciendo creer a todos que fue un desastre natural? Es precisamente porque el virus gastrointestinal original fue creado por la propia humanidad, para la guerra, para la matanza, para el llamado poder. En la búsqueda del arma biológica definitiva capaz de revolucionar el paradigma bélico actual, los gobiernos, los ejércitos y los conglomerados corporativos de su mundo se comportaron como una jauría de perros rabiosos que hubieran captado el olor de la sangre. Realizaron numerosos experimentos humanos e inhumanos en secreto. En cuanto a los sujetos de prueba, ¿qué podría ser más adecuado, más barato, más seguro y menos problemático que los huérfanos, desatendidos, inadvertidos y cuyas muertes no serían lamentadas? A través de investigaciones repetidas sobre estos niños socialmente descartados. Sus científicos humanos hicieron un descubrimiento sorprendente. Los cuerpos de niñas humanas dentro de un rango de edad específico podrían adaptarse milagrosamente y coexistir con un virus particular. Y entonces, la caja de Pandora se abrió de par en par. Comenzaron a reunir frenéticamente a niñas de la edad adecuada, las encerraron en laboratorios subterráneos sin sol, les inyectaron el virus como si fueran ratas de laboratorio, observaron sus reacciones y registraron datos. El resultado. Probablemente ya te hayas dado cuenta. El experimento se salió de control. El virus mutó mucho más rápido de lo que esperaban. El virus dentro de esas niñas superó un umbral crítico. Sus cuerpos sufrieron mutaciones irreversibles. El virus, destinado a crear supersoldados, se volvió contra sus creadores. Ya no eran humanos. Se convirtió en monstruos. Finalmente se convertirán en lo que terriblemente llaman etapa V. Criaturas capaces de destruir una ciudad de la noche a la mañana. ¿Conoces las reliquias de las 7 estrellas? Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Esos son elementos que pueden invocar monstruos de la etapa V. ¿Pero quieres saber por qué pueden invocar monstruos de la etapa V? La conciencia de aquellos niños que pasaron a la etapa V ya no está clara. Incluso sus recuerdos humanos se han desvanecido. Pero recuerdan una cosa. Recuerdan los juguetes que apretaban fuertemente en sus manos cuando aún eran humanos. Esas eran las únicas cosas que realmente les pertenecían antes de que los llevaran a los laboratorios y los despojaran de todo. Entonces, cada vez que aparece una reliquia de 7 estrellas, las criaturas de la etapa V que vagan por el mundo, esas ex niñas, se sienten atraídas por ella. No por ningún ritual de invocación. No por el instinto de ningún monstruo. Simplemente porque es el único recuerdo de su existencia como humanos antes de convertirse en monstruos. Las palabras de Eindai cayeron. La oficina quedó inmediatamente sumida en un silencio sepulcral. Como si hasta el aire se hubiera congelado. Tendo Kisara simplemente se sentó en el suelo, aturdido. Gastrea, esos monstruos que destruyeron la civilización humana y destrozaron a su familia. ¿Fueron realmente creados por la propia humanidad?
Esos niños malditos que fueron despreciados, abusados y vistos como presagios de desgracia en las calles. ¿Fueron en realidad productos deliberados de gobiernos humanos? Probablemente te estarás preguntando. Si esto es cierto, ¿por qué no se ha hecho público? ¿Por qué nadie lo sabe? Eindal pareció ver a través de los pensamientos de Tendo Kisara y respondió su propia pregunta. Es muy sencillo. Porque si se hizo público, esos gobiernos, esos poderes, aquellos que participaron en los experimentos o incluso lo permitieron tácitamente todo, se convertirían instantáneamente en enemigos de toda la humanidad. Un pueblo enfurecido los haría pedazos. Semejante conflicto interno sería mucho más aterrador que el desastre provocado por Gastrea. La civilización humana se derrumbaría desde dentro. Entonces eligieron el silencio. Eligieron tejer mentiras. De lo contrario, no creerías seriamente que las niñas que nacen con el virus gastrointestinal son simplemente mutaciones naturales aleatorias, ¿verdad? Porque, en medio de una situación de casi extinción, la humanidad de repente posee armas capaces de luchar contra Gastrea. Todas estas coincidencias son demasiado perfectas. Tan perfecto que, es como si hubieran sido diseñados meticulosamente por alguien. El cuerpo de Tendo Kisara comenzó a temblar violentamente. En lo más profundo de su memoria, aquellos detalles irracionales que una vez había pasado por alto ahora estaban unidos a la fuerza por una mano invisible, como fragmentos de un rompecabezas. Todo ello reunido en una verdad nauseabunda. La catástrofe de hace 10 años llevó efectivamente a la humanidad al borde de la extinción. Pero precisamente por eso. Los resultados experimentales escondidos en los rincones oscuros finalmente encontraron su gran utilidad. Los niños malditos fueron empujados al frente de la guerra de la humanidad contra Gastrea, usando sus vidas para expiar un pecado que nunca fue suyo. En cuanto a aquellos que realmente causaron este desastre, no han recibido el castigo que merecen. En cambio, continúa explotando a estos niños y este desastre para consolidar su poder y disfrutar de su estatus privilegiado. Esta es la parte más irónica. Esos niños de ojos rojos que normalmente son apedreados, maldecidos y expulsados a las calles. No son solo víctimas inocentes. Incluso se les obliga a asumir el papel de víctimas. Desde el momento en que nacieron, fueron diseñados para ser chivos expiatorios. Asumir la culpa de los verdaderos culpables. Encuentra un chivo expiatorio, échale la culpa de todos los machos y luego continúa haciendo el mal con la conciencia tranquila. Desde los antiguos sacrificios humanos hasta las cazas de brujas de la Edad Media, pasando por la limpieza étnica de los tiempos modernos. Lo único que ha cambiado es la forma. La esencia sigue siendo la misma. Mientras existe un objeto de odio, la ira del grupo tendrá una salida. Los verdaderos culpables pueden esconderse tras el torrente de ira, ilesos. La habitación estaba extrañamente silenciosa. Fuera de la ventana, el último resplandor del sol poniente se había desvanecido por completo. ¿Es esta la verdad del mundo? Tendo Kisara sintió como si algo le apretara fuertemente el pecho. Pero, lo que acabas de decir. No lo puedo creer del todo. No soy una mujer estúpida esperando que un príncipe la salve. Me salvaste y me contaste estos secretos, así que debes tener tus razones. Pero si realmente quieres que vaya contigo, yo, todavía tengo cosas que hacer. Ella dijo. Tendo Kisara bajó la cabeza. Señorita Tendo. Pero. ¿Quién lo hubiera pensado? De repente, Eindal gritó ese nombre. Tendo Kisara inmediatamente miró hacia arriba. Ella nunca le había dado su nombre a este hombre. Sé muchas cosas. Como por ejemplo la causa de la muerte de tus padres. Como lo que pasó aquella noche. ¿Cómo? Eindal hizo una pausa. Como por ejemplo quién está en esa lista. La lista de asesinos que mataron a sus padres. Era su única razón de vivir. Sin embargo. Antes de que Tendo Kisara pudiera preguntar. Quebrar. Eindal levantó lentamente su mano derecha y chasqueó los dedos. En ese instante. Tendo Kisara sintió como si el aire a su alrededor se congelara de repente. Inmediatamente después. El siguiente segundo. Todo lo que veía comenzó a distorsionarse y estirarse sin fin. Entonces.
Antes de que Tendo Kisara pudiera reaccionar, una repentina ráfaga de viento abrumó sus pensamientos. ¡Zas! El viento aullaba. Cuando Tendo Kisara pudo ver claramente sus alrededores, su cuerpo se puso rígido y se quedó sin palabras. Ella vio. Bajo sus pies había una altura de 10.000 metros. Abajo había una ciudad brillando con luces. Capítulo 93. El gobernante más alto del área de Tokio, el Santo Hijo del Cielo. Mientras tanto, en el suelo. Compañía de Seguridad Civil Tendo. Crujir. La vieja puerta de madera fue empujada y abierta. Satomi Rentaro entró, llevando 2 cajas de bento, con el rostro cansado. Después de la desagradable despedida anterior, vagó solo por las calles durante un tiempo. El viento frío le aclaró un poco la mente. Se dio cuenta de que había hablado con demasiada dureza. Aunque estaba cansado de la venganza y quería empezar una nueva vida. Dejarla sola no fue muy varonil. ¿Hermana Kisara? Rentaro se cambió de zapatos y gritó tentativamente. No hay respuesta. La oficina estaba oscura, sin luces encendidas. A la luz de la luna que entraba por la ventana, vio el desorden. Rentaro frunció el ceño, sintiendo una oleada de irritación. ¿Sigue así, eh? Cada vez que surgía este tema, la hermana Kisara caía en un estado histérico. Durante los últimos años, ya estaba harto de esa energía negativa. ¿Hermana Kisara? Rentaro volvió a gritar, alzando la voz, y subió el interruptor de la pared. La luz parpadeó 2 veces, iluminando la habitación vacía. Nadie. No solo estaba vacío el dojo, sino que el viejo sofá donde ella siempre se acurrucaba para ver la televisión también estaba vacío. Rentaro miró hacia la cocina y llamó a la puerta del dormitorio de Tendo Kisara. Hermana Kisara, compré un bento con descuento. Solo quedan 2. Si no lo quiere, lo guardo para mañana. Todavía no hay respuesta. Él abrió la puerta. La cama estaba perfectamente hecha. ¿No estás en casa? En realidad, ¿a dónde fue de nuevo? ¿Hermana Kisara? Rentaro escaneó rápidamente los alrededores. Nadie. No solo se había ido. Pero el Yukikage, a quien ella apreciaba como si fuera su vida, también estaba desaparecido. Rentaro frunció el ceño y revisó rápidamente el baño. Todavía nadie. Una inexplicable inquietud surgió de su corazón, pero rápidamente la reprimió. ¿Tal vez ella se fue sola? En realidad, ¿a esto le llaman el orgullo de una dama noble? Incluso en ese estado, sigue queriendo hacerse la dura. Rentaro suspendió, sacó su teléfono y marcó el número familiar. El número que usted marcó está apagado o fuera del área de servicio. La señal de ocupado del receptor le hizo colgar el teléfono molesto. Incluso apagó su teléfono. Olvídalo, probablemente fue un lugar para desahogar sus emociones. Rentaro no lo tomó demasiado en serio. Después de todo. Por lo que sabía de Tendo Kisara. Probablemente no pudo soportarlo y fue a algún lugar a practicar con su espada, agotando sus fuerzas restantes. Ella regresará por sí sola una vez que se enfríe. Después de todo, ella no tiene dinero. Ni siquiera alcanza para un billete de tren. Sin dinero, no puede ir lejos. Al final, tendrá que regresar obedientemente. Lo que sea. Satomi Rentaro pensó por un momento, colocó la porción de bento de Tendo Kisara en la mesa y dejó una nota. La comida está en la mesa, recuerda calentarla antes de comer. Admito que me equivoqué sobre lo que pasó antes, pero mi argumento sigue en pie, la venganza no te dará comida. Piénsalo bien. Después de escribir eso, Satomi Rentaro se giró y se fue. Mañana tendrá lugar el encuentro de nuevos socios para los oficiales de seguridad civil. Y entonces. El sonido de la puerta cerrando se hizo eco. La habitación quedó en silencio una vez más. Mientras tanto. A decenas de millas de metros sobre el suelo. Eindai retiró la mirada desde abajo. A pesar de la gran distancia y las capas de edificios, todavía podía sentir claramente la partida de ese chico. Ese chico, que debería haber sido el protagonista de este mundo. Ese chico, que debería haber sido la única salvación de Tendo Kisara. Se había ido así como así. ¡Qué confiada! Eindai rió suavemente.
El sonido era silencioso, pero llegó claramente a los oídos de Tendo Kisara. Pero Tendo Kisara no dijo nada. Ella simplemente miró fijamente la ciudad bajo sus pies. El mareo del cambio espacial anterior se había desvanecido, reemplazado por una claridad sin precedentes. Sí. Un resfriado que hiela los huesos. Aunque la barrera divina de Eindal bloqueaba los vientos de gran altitud, ella todavía sentía frío. Porque se dio cuenta de una cosa. Aquí. A esta altura, inalcanzable incluso para los pájaros. Si este hombre que se hacía llamar Dios quisiera matarla, o simplemente dejarla caer, sería más fácil que aplastar una hormiga. Aunque todavía apretaba fuertemente a Yukikage en su mano. Frente a un poder tan absoluto, su orgullosa habilidad con la espada no era más que un juego de niños. Este sentimiento de no tener control sobre su propia vida o muerte. La hizo temblar. Pero también la hizo. Siente una retorcida sensación de emoción. Porque significaba. Este hombre realmente poseía el poder de cambiarlo todo. ¿Continúo con lo que dije antes? Eindal se giró, dando la espalda a las deslumbrantes luces de la ciudad, y miró a la chica que temblaba. Él no pretendía dar aires de majestuosidad. Tampoco liberó deliberadamente ninguna presión divina. Él era bastante casual. Pero Tendo Kisara se arrodilló. Golpear. Allí mismo, a decenas de millas de metros en el aire, ella cayó la cabeza, antes tan orgullosa, ante Eindal. Su cabello negro caía en cascada alrededor de sus pies. Tendo Kisara presionó sus manos contra la pared de aire invisible. Por favor, ayúdame. Tendo Kisara apostó todo en este lanzamiento. Quiero venganza. Quiero matarlos a todos. Tendou Kikunojo, Tendo Wako, Tendou Hinata, Tendou Genchaku, Tendou Kimin. Tendo Kisara recitó todos los nombres que sospechaba que estaban involucrados en el asesinato de sus padres. Quiero masacrar a toda esa escoria que mató a mis padres, que convirtió este mundo en un infierno, y aún así sigue en las altas esferas disfrutando de la riqueza y el lujo. Matad a todos y cada uno de ellos. Por eso, Señor Dios. Estoy dispuesto a pagar cualquier precio. Eindal miró a Tendo Kisara. En esta muchacha retorcida por el odio, pero que a causa de él rebosa de una vitalidad asombrosa. En efecto. Esta era la persona que estaba buscando. Comparado con un héroe que predica justicia y quiere salvar el mundo. Le gustaba más una loca que podía transformarse en demonio por su obsesión. Muy animado. Eindal avanzando, pareciendo bastante satisfecho con la demostración de Tendo Kisara. En ese caso, permíteme volver a presentarme. Mi nombre es Eindal. Un dios de los cielos lejanos, ¿cómo decirlo? Una deidad que encarna el concepto amplio de conflicto, podríamos decir. Por supuesto, nunca has oído hablar de mí. No tengo fama en este mundo. Eindal se encogió de hombros. En cuanto a por qué descendía a este mundo, simplemente quería encontrar gente interesante. Y esa persona eres tú. Eindal se inclinó ligeramente por la cintura y extendió una mano hacia Tendo Kisara. Señorita Tendo. Con tu cuerpo como está, olvídate de matar a todos los responsables de la muerte de tus padres. El mero hecho de mantenerte con vida ya te exige todo el esfuerzo. Y aunque pudieras matar a uno o dos, ¿entonces qué? ¿Morir exhausto en una sala de diálisis? ¿O ser asesinado a tiros por la policía que llega al lugar de los hechos? Ese tipo de final es demasiado aburrido. Eindal meneó la cabeza. Su tono estaba tratado de arrepentimiento. Si vas a vengarte, hazlo a fondo. No solo mates a tus enemigos. Pero también destruir el orden que construyeron, aplastar su orgullo, hacerles mirar con desesperación cómo todo lo que poseen se convierte en cenizas. Esa es la verdadera venganza al estilo Tendou, ¿no? Estas palabras eran como los susurros de un diablo en su oído. Cada frase atravesó los rincones más ocultos y más locos del corazón de Tendo Kisara. Sí. Ella no quería morir de una muerte tan miserable. Ella quería ganar. Para ganar gloriosamente, para pisotear a la familia Tendou. Por eso, puedo darte estas cosas. La voz de Eindal continuó. Un cuerpo sano. Poder que supera los límites. Incluso. Eindal hizo una pausa y la leve sonrisa en la comisura de su boca se hizo más profunda.
Si te desempeñas lo suficientemente bien, si un día en el futuro, me das gloria, incluso podría considerar recuperando a tus padres del inframundo. Auge. Para Tendo Kisara, estas palabras fueron más explosivas que las 100 verdades que acababa de escuchar juntas. Sus pupilas se dilataron hasta su límite absoluto. Por un momento, su respiración se detuvo por completo. Resurrección. Tendo Kisara tembló cuando pronunció esas dos palabras. Devolviendo la vida a los muertos. Eso era algo que ni siquiera se atrevía a imaginar. ¿Es difícil de entender? Eindal parecía como si fuera la cosa más natural del mundo. Para los mortales la muerte es el final. Pero por un dios,